Esta esposa infiel, ¿cómo te atreves a mentir acerca de que este niño es mi nieto? Este no es mi nieto en absoluto. Originalmente la hija que no se parecía a mi esposo se volvió aún más diferente a él cuando cumplió 3 años. La suegra encontró esto extraño y parece realizado en secreto una prueba de entre mi esposo y mi hija. Ella me mostró los resultados con una mirada triunfante en su rostro. Ahora puedo echarte formalmente. No solo no lograste engendrar un heredero varón, sino que también intentaste hacer pasar un hijo de otro hombre como nuestro nieto. No sirves para nada. Lárgate. Mientras escuchas el apasionado discurso de mi suegra estaba inclinando la cabeza. Vamos a calmarnos, mamá. Después de todo, esta niña no es mi hija. Sabes que le mostré la evidencia. Eso lo demostró. Entonces ella tembló. Pensé que admitiría su culpa en este punto, pero torció la historia para su conveniencia. Mi sueño siempre ha sido ser madre rodeada de muchos niños. Cuando estaba en edad escuela primaria había otros niños que querían ser madres, pero a medida que pasamos a la escuela media y secundaria, esos sueños se convirtieron en carreras o pasatiempos extendidos, pero mi sueño seguía siendo tener una familia rodeada de muchos niños. ¿Te gustan tanto los niños? ¿Por qué no convertirte en maestra de jardín de infantes?, sugirió un amigo de la universidad. Hoy en día parece que las mujeres son las únicas que sacan la pajita corta al casarse, tener hijos y entrar en la vida doméstica, buscar trabajo en la universidad para conseguir un buen trabajo y construir una carrera, pero todo parece en vano si te casas y estás embarazada. Mientras las opiniones de quienes me rodeaban, mi deseo de tener y criar hijos era más fuerte que mi deseo de una carrera. En mi tercer año de universidad estaba buscando trabajo desesperadamente y me gradué con una oferta de trabajo de una empresa decente. Una vez empleado, me di cuenta de lo ingenuo que era. Durante mis días enfrenté las duras realidades del mundo laboral todos los días. Después de 3 años en mi trabajo, un cambio de personal me llevó a una sucursal diferente donde conocí a mi esposo. Él fue como un mentor para mí y pasó mucho tiempo trabajando juntos. Desde allí nuestra relación gradualmente se volvió más personal. El punto en común: nuestro amor por los niños. Mi esposo era considerado guapo según los estándares generales. Atraía la atención de las jóvenes empleadas de la sucursal. Sin embargo, nadie hizo ningún movimiento porque todos asumieron que un hombre tan guapo debía tener una novia. Ese concepto erróneo impidió que alguien se acercara a él. Finalmente se supo que estábamos saliendo. Muchas empleadas se lamentaron. Si tan solo hubiera sabido que él estaba disponible, habría hecho un movimiento. Después de una relación de aproximadamente 2 años, comenzamos a pensar en el matrimonio. También tengo 20 y tantos años y quiero al menos 3 hijos, por lo que pensé que el matrimonio era ahora o nunca y las cosas avanzaron rápidamente de ahí, mi esposo y yo queríamos tener hijos y nos sometimos a pruebas para detectar enfermedades hereditarias. De hecho, tengo un hermano mucho menor que heredó las alergias de mi padre. Es solo una predisposición a las alergias, así que terminó con alergias diferentes a las de nuestro padre y tuvo dificultades cuando era niño. También me hicieron pruebas de alergias, pero a pesar de tener el mismo padre, no las heredé después de haber visto a mi hermano luchar. No quería que nuestros hijos pasaran por lo mismo. Sin embargo, los resultados fueron inesperados. Ni mi esposo ni yo teníamos alergias hereditarias, pero resultó que mi esposo era infértil. Estaba perfectamente sano. Era capaz de tener hijos. Honestamente, me sentí devastada cuando descubrí que no pude tener hijos con mi esposo. Hubiera sido más fácil aceptar si los roles estuvieran invertidos. Mi esposo se sintió culpable diciendo que debía dejarlo porque no podía cumplir mi sueño de tener una familia, pero no tengo edad para estar persiguiendo sueños. Son sueños. La realidad es la realidad. Elegí una vida con mi esposo en lugar de una familia con hijos. Él es el único para mí en este mundo y no podía ver un futuro con nadie más que él. Así que nos casamos y establecimos un nuevo hogar y comenzamos nuestra nueva vida juntos. Mi suegro fue y estaba feliz de tener finalmente una hija, ya que él siempre había querido una. Sin embargo, mi suegra no fue tan acogedora. Estaba preparado para algún conflicto con ella, pero me di cuenta de que había subestimado la situación. Ella vendría a nuestro nuevo hogar cuando mi esposo no estaba y comenzaría a decir que quería ver sus nietos. De querer ver a sus nietos pasó a reprenderme por no producir un aire para decir qué tipo de nuera eres tú si no puedes tener hijos. Ella incluso sería quisquillosa con mi limpieza.
encontrando fallas donde no las había solo porque no estaba embarazada. Para colmo, culpó de mi insuficiencia como esposa a la ridícula de las mujeres. Avanzando en la sociedad e incluso me dijeron que escribiera mi renuncia. El estrés se convirtió en miedo a mi suegra, mi ritmo cardíaco se disparaba y empezaba a hiperventilar. Me abría mi marido sobre todo, pero no podía explicarme adecuadamente porque solo recordar lo que ella dijo e hizo me hizo temblar. Esposo no lo tomó tan en serio. Está bien decir que debemos mantener la distancia o no venir cuando mi esposo no está. Sin embargo, cuando mi esposo se enteró de que estaba siendo cuando le pedí que mostrara la cara de mi nieto, empezó a decir que no quería que se supiera que era infértil porque es que la gente también se le acerque. Creo que todo se calmaría si les dijera que, en general, mi marido es muy hombre amable y bueno. Es posible que todavía se sienta culpable por no poder darme los hijos que ama, criados por una suegra así. Podría haber sido criado con la creencia de que solo teniendo un hijo puede continuar con el legado familiar. He oído que el lado paterno de la familia proviene de una línea de personas ricas, pensando en la gran responsabilidad que lleva y el dolor de no poder cumplirla. No me atreví a rechazar nada. Con más fuerza y de mala gana, me mantuve lo más alejado posible de mi suegra. Evité verla cuando mi esposo no estaba presente. Durante este tiempo desarrollé un parche de alopecia del tamaño de una moneda de 10 centavos, pero luego la transferencia de mi esposo fue confirmada. Al casarme con mi esposo me habían trasladado a un departamento diferente. Él dijo que no necesito seguirlo hasta los confines de la tierra. Quedarme en esa casa significaba continuar mi relación con mi suegra. No podía soportar eso, así que renuncié y decidí seguir a mi esposo en su traslado. El lugar al que nos mudamos todavía tenía mucho terreno sin desarrollar y la gente era generosa. Lo mejor de todo, estábamos bastante lejos de mis suegros, así que no había la forma en que mi suegra venía solo para regañarme. Eso solo redujo mi estrés y mi alopecia mejoró. El aire y la comida era deliciosa y sentí que había ganado un poco de peso, pero me sentí muy realizada viviendo mi propia vida una vez me acostumbré al nuevo entorno. Comencé un nuevo trabajo. Era solo a parcial ya que no tenía ninguna calificación, pero trabajar en una guardería después de la escuela me pareció como un llamado para alguien que había anhelado tener hijos pero no podía tenerlos. De hecho, obtuve una calificación de cuidado infantil en la universidad. No es para convertirme en trabajadora de cuidado infantil, sino porque pensé que sería útil ser padre. Parece que no se requieren calificaciones para trabajar en cuidado después de la escuela, pero el programa en mi área fue muy bueno, organizado y el trato difería dependiendo de si tenías calificaciones. Una vez que descubrieron que tenía una calificación de cuidado infantil, dijeron que podía obtener una certificación especial para cuidado después de la escuela, que me sugirieron que lo intentara después de discutirlo con mi esposo, quien pensó fue una buena idea y apoyó mi nuevo sentido de propósito. Seguí adelante después de asistir a cursos y había pasado poco más de un año. El área donde vivimos tiene servicios de bienestar infantil muy completos, hay varios apoyos disponibles y pudimos darle bienvenida a una nueva niña en nuestra familia. Mi esposo estaba muy contento y lo llamó un milagro. También creo que si no hubiera estado haciendo este trabajo no habría tenido este encuentro. Tal vez Dios nos dio estas pruebas para que pudiéramos conocer a nuestra hija. Mi esposo de inmediato informó a sus padres haber visto a esposo hablar con tan buen humor y aparente alegría. Creo que quizás lo había visto así por primera vez. Sin embargo, en este momento, ya sea debido a la mala explicación de mi esposo o a la falta de comprensión de mi suegra, la situación tomó un giro terrible cuando nuestra hija cumplió 2 años. Mi esposo fue transferido y tuvimos que regresar a la región donde vivían sus padres. Mi esposo fue ascendido y regresó a la sucursal en la que estaba anteriormente. Mis suegros estaban ansiosos por veíamos a nuestra hija y comenzamos a visitarlos con más frecuencia con el ascenso de mi esposo. Él tenía más subordinados y no estaba tanto fuera de casa. Que siempre había alguien en la casa de los suegros y pensé que el acoso de mi suegra mejoraría. No es un problema, la tan esperada nieta era muy querida por mi suegra, sin embargo, su felicidad no duró mucho. ¿Cuándo tendremos un heredero varón? No actúes tan altivo y poderoso solo porque has dado a luz a uno. No recuerdo haber hecho nada que moleste a mi suegra, pero parece que sigo siendo una presencia no deseada para ella.
¿Qué pasa con mantener el embarazo en secreto y solo anunciar el nacimiento? ¿Hubo algo vergonzoso? Normalmente anunciaría Sum durante el embarazo. En primer lugar, ella me reprendió como una nuera irrazonable. Se suponía que esto lo explicado mi esposo. Supuse que ella lo sabía, pero decidió decirlo a propósito. Gradualmente, las quejas de mi suegra se extendieron a mi hija. Dicen que una hija se parece a su padre, pero mi nieta no se parece en nada a mi hijo, es natural, no se parecen, pero ella empezó a decirlo a propósito, no solo esto, sino que cuando mi hija intentó acercarse a ella con abuela, ella decía no vengas aquí con tus manos sucias, empujándola como si fuera algo sucio. Incluso durante las comidas con los suegros, si mi hija no comía bien y derramaba su comida, la regañaban por no tener buenos modales y le abofetearon repetidamente el de la mano. Lo siento, me aseguraré de disciplinarla adecuadamente más tarde. Por favor, perdónela. Cuando defendí a mi hija, mi suegra me golpeaba la cabeza varias veces diciendo que por eso la mima. La forma en que si mi suegro o mi esposo estuvieran allí, ella no se atrevería a comportarse tan horriblemente conmigo o con mí. Mi hija comenzó a decir abuela aterradora y se distanció de mi suegra y luego comenzó a llamar a mi hija nieto. Sin encantó, mi suegro, como siempre, la quería mucho y mi hija se encariñaba mucho con él. Cada vez que visitábamos a los suegros, mi suegra se quejaba sobre si había signos de embarazo y aún me instaba a hacerlo. Rápidamente produzca un heredero varón, ya que no quedé embarazada. Ella comenzó a sugerirle posibles novias a mi esposo. ¿Qué tal esta chica? Parece que podría tener partos fáciles y muchos niños de este tipo parecen tener más probabilidades de tener varones. Mi esposo fue llamado por sus padres. Estaba solo en casa. Cada vez que regresaba decía que eso era lo que su madre había sugerido. Al principio parecía una especie de broma y pensé que simplemente lo estaba ignorando, pero después de que me dijeron lo mismo una y otra vez, mi esposo vino a verme preguntándose: ¿podría haber un malentendido teniendo eso en cuenta? Confieso que desde que mi suegra ha sido molestamente insistente en que tenga un niño, además ha sido muy fría porque nuestra hija no se parece a su padre y lo que ella llama disciplina es más bien un castigo corporal. También le dije, pero nuestra hija le tiene miedo a su abuela después de todo. La actitud de mi suegra no cambiado, Ed, desde que nos casamos. De hecho, siento que ha empeorado su trato hacia ella. Mi hija especialmente es tan descarada que es escalofriante pensar lo que pudo haber hecho cuando yo no estaba cerca. Mi esposo parece haberse dado cuenta de lo doloroso que era que su madre la regañara constantemente para tener un hijo y por decir que deberíamos solo mantenemos la distancia, admitiendo que estaba equivocado y pidiendo mi perdón, aunque tardíamente. Hay dolores que no puedes entender hasta que los experimentas. Le dije que estaba bien y discutimos qué deberíamos hacer a continuación. Como resultado, mi hija y yo decidimos evitarlo. Ir con mis suegros tanto como fuera posible y encontrarme con mi suegra cara a cara. En cambio, mi esposo continuó apareciendo en la casa de sus padres cada vez que mi suegra lo llamaba, aunque inicialmente era una humillación insoportable. No pensó en divorciarse de mí y mencionó esperar el momento adecuado para aclarar las cosas, pero cada vez que regresaba diciendo que no era un buen hoy sabía que no tenía intención de divorciarse y volverse a casar y pensé que era mejor para él manejar a mi suegra que yo tomar medidas, así que no me preocupaba que él visitara a sus padres cada vez que lo llamaban, pero inesperadamente las cosas cambiaron a favor de mi suegra. Hasta ahora, los candidatos para a casarse que ella presentó solo se le mostraron en fotos, pero esta vez fue tan lejos como para presentarle a una mujer directamente. Sin querer, la mujer se enamoró de él a primera vista. Él sigue siendo guapo e incluso si no le agrada a alguien, mantiene una cortesía básica. Lo que para él era simplemente cortesía social. Ser tomado en serio por ella. No creo que él dijera algo que no quiere decir, pero existe la posibilidad de que mi suegra tergiversó sus palabras a la mujer y su plan funcionó perfectamente. Las acciones de mi suegra se intensificaron. Esto sucedió cuando mi hija cumplió 3 años. Originalmente mi suegro nos había contactado para celebrar cumpleaños de mi hija, pero como mi esposo y yo no estábamos interesados en celebrarlo con mis suegros, preguntamos:
Esperar un poco más para poder organizarlo otro día. Mi marido preparó la fiesta de cumpleaños de la nieta. Hoy te vas, ¿verdad? Ven con ella impaciente. Tal vez lo planeó como una sorpresa, reacios como estábamos a enfrentar. Mi suegra, por ley me pareció injusto negarme, así que llevamos a mi hija con mis suegros. Sin embargo, cuando llegamos con mis suegros, mi suegro no estaba en la casa. Por alguna razón estaba mi suegra junto con los mujer que ella había sugerido como posible esposa para mi esposo. Le hice una prueba de ADN. Mi hijo y a mi nieta, simplemente no se parecían mucho. No quería dudar, pero al ver los resultados pensé que estaba claro que ¿no has hecho pasar a un hijo de otro hombre por nuestros hijos? Eso es prueba suficiente para exigir el divorcio, ¿no es así? Entonces mi suegra empezó a insistir a mi marido que, siendo engañado y que una mujer tan frívola no era adecuada para ser su esposa, la mujer que ella había sugerido como novia intervino mientras mi suegra aplaudía y cantaba por el divorcio. Sinceramente, me quedé asombrado. Aprovechando mi silencio, mi suegra y el candidato seguían diciendo lo que sea que quisieran, para mí no era más ruido, no era que no pudiera replicar. Simplemente estaba demasiado consternado para siquiera molestarme. Reuniendo mi ingenio, saqué un trozo de papel y se lo mostré a mi suegra. Lo siento para reventar tu burbuja, pero tiene mucho sentido que mi hija no se parezca a mi marido. Es más, ni siquiera es mi hija biológica. Lo que mostré a mi suegra fue una copia del documento que acreditaba que habíamos recibido a nuestra hija a través de un proceso de adopción especial. Era evidencia de que la adopción estaba finalizada, y como ella no entendería si le explicaba verbalmente, mi esposo y yo habíamos decidido que era más rápido mostrarle la prueba llevando una copia. Caso de que alguna vez surgiera una situación como esta por parte del manera en que nuestra hija aún no sabe este hecho, puede que tenga algunas sospechas, pero no tenemos intención de ocultárselo. ¿Cómo se atreven a engañarnos? La recibí pensando que era mi nieta y resulta ser la hija de otra persona. Eso es aún que si hubieras hecho trampa y tuvieras al niño. Ella me criticó por darle la bienvenida a un niño cuyos padres biológicos eran desconocidos. Entonces mi esposo gritó silencio. Le expliqué todo bien, que dimos la bienvenida a nuestra hija a través de la adopción. ¿Cómo se convirtió en que mi esposa me engañara y tuviera el niño? Estás loco. Perdió los estribos ante las crueles palabras de mi suegra. Rápidamente recuperó la compostura y confesó algo que nunca le había dicho a su madre: la razón por la que no podemos tener hijos biológicos es mi culpa. Lo descubrí antes de que tuviéramos casado, que soy infértil, así que mi esposa no tiene ninguna culpa. La copia de los resultados de las pruebas de cuando se enteró, y luego reveló que me había pedido que no le dijera este hecho a su madre. Al darse cuenta de que la incapacidad de tener nietos biológicos se debió a su propio hijo, se quedó sin palabras y bajó la cabeza, y quedó claro que la que no había sabido ni entendido era mi suegra, dejándola luchando por procesar todo. En el momento en que mi marido declaró que estábamos cortando los lazos con ella, sin importar el malentendido. Acosar psicológicamente e intimidar a un niño pequeño no es algo de adultos. Mi esposo la acusó diciendo que había ido mucho más allá lo que podía perdonarse. Su amado hijo la repudió, pero su reacción fue mínimo y ella tal vez ni siquiera entendiera lo que había sucedido. Sin embargo, al no tener más motivos para hablar con mi suegra, dejamos su casa esa noche. Recibimos una llamada de mi suegro y él preguntó qué había sucedido en su ausencia. Que le contamos todo e inmediatamente vino a nuestra casa. Se disculpó conmigo y con mi hija por su esposa grosera. Mi hija parecía no entender del todo, pero dijo que si el abuelo dice que está bien, entonces está bien. No podría ser tan indulgente con todo. Lo que pude lograr fue decir que entendía las muchas y palabras de mi suegra que habían sido como un infierno para mí. Unos días después, mi suegra, que se suponía había sido repudiada por mi esposo, de repente irrumpió en nuestra casa, gritando, y por alguna razón la posible novia de mi esposo también estaba con ella. Claramente ella no había entendido la declaración de distanciamiento de esposo. Como era de esperar, debes haber hecho que mi hijo se volviera contra mí, ¿cierto? A mi hijo le importa que solo te tenga lástima y te proteja a ti, la novia potencial. Hizo eco de sus gritos como si estuviera a cargo del Raques. Nosotros somos los salvadores que hemos venido a rescatar al hijo. Nuestra víctima de las malvadas garras de su esposa. Mi suegra gritó: mira por ti mismo, y mientras levantaba su mano hacia mi hija, quien había salido de la habitación, mi hija se estremeció en estado de shock y la protegí con mi cuerpo, pero el dolor esperado no llegó.
Miré hacia arriba, vi que mi esposo se interpuesto entre mi suegra y yo, protegiéndonos desde otra habitación. Se escuchó un fuerte la voz de mi suegro, que había estado escondido en otra habitación, no pudo contenerse más y estalló: ¿Qué te hizo tu nieta excepto la realidad? Por una vez, él estaba parado frente a mi suegra para proteger mi hija y yo mi. No esperaba que mi suegro estuviera ahí. Se quedó desconcertada abriendo y cerrando la boca con sorpresa. De hecho, mi suegro había sospechado de las acciones de mi suegra, la posible novia, durante su ausencia y los había estado vigilando. Había sentido que no estaban tramando nada bueno y nos informó, por lo que se esperaba. Ataque de hoy. La única parte inesperada fue que mi hija, a quien le habían dicho que se quedara en ella habitación sin importar lo que, se sobresaltó por la voz de mi suegra y se rebeló cuando mi suegro sintió que algo era una señorita. Quería ver qué harían mi suegra y la posible novia, así que escondió. En otra habitación de nuestra casa no había planeado mostrarse frente a su esposa, pero no pudo quedarse quieto cuando ella intentó golpear a mi hija. ¿Están todos ciegos? ¿Cómo podría despertar una familia tan unida como la nuestra Ever Fall Apart a la realidad? Porque no lo hace. Si para colmo mi suegro le a su esposa que él estaba al tanto de todos sus secretos y trajo de regreso a la mujer que era candidata a ser mi esposa. Unos días después mi suegro me contactó. Era sobre los secretos de mi suegra que mencionó cuando se iba. Según él, había sentido que su esposa había estado actuando de extraña por un tiempo y probablemente tenía algo que ocultar, pero desde entonces no parecía causar ningún problema en particular. Lo pasó por alto. Apreciaba el hecho de que ella había mantenido la casa funcionando mientras él estaba a menudo fuera por trabajo. Sin embargo, no podía entender la aparición repentina de la futura novia y después de la incidente que ocurrió durante su ausencia. Él había llevado a cabo una investigación sobre el comportamiento de su esposa a través de una agencia de detectives. En el proceso había salido a la luz un plan malicioso. Mi suegra había estado teniendo una aventura. Durante años mi suegro sospechaba que ella estaba escondiendo algo. Nunca había imaginado que una aventura y estaba algo sorprendido. Sin embargo, su sorpresa se convirtió en ira en el momento en que supo que la identidad de la repentina novia era la mujer que mi suegra había traído como candidata a matrimonio. Era la hija de su amante. Mi suegra no tenía intención de divorciarse de mi suegro rico, pero tampoco dejar a su amante. Pensó que si la hija de su amante se casaba con su hijo, las relaciones familiares comenzarían a facilitar su relación. Para continuar, todo fue un plan orquestado por mi suegra. Por cierto, los varios candidatos para casarse que se muestran solo en las fotos de mi esposo eran mujeres encontradas en un sitio de parece que se había registrado a nombre de mi esposo sin su consentimiento y pretendía ser él. Además, la hija del amante de mi suegra, la candidata a casarse, no sabía que su padre estaba teniendo una aventura con mi suegra. Lo había conocido pensando que era solo un intento normal de emparejamiento por parte de su padre. Se había enamorado. Para el hombre guapo, el plan de que sus hijos se casaran también fue propuesto por mi suegra a su amante. Mi suegro ya no podía confiar en las excusas de su esposa para justificar su aventura, ni podía creer que ella no quería divorciarse solo por su riqueza y decidió divorciarse. También que tener un adulto así cerca no era bueno para la educación de mi hija. Mi suegro fue firme en su decisión y parecía que no importaba cuánto su esposa suplicó y se disculpó. Él no la perdonaría desde que me casé. Mi suegra, que siempre fue agresiva conmigo, de repente se volvió mansa y buscó mi ayuda. Esposo los adoraba a usted y a su hija, ¿verdad? Si ustedes lo persuaden, creo que él lo reconsiderará. Ella suplicó que quería que de alguna manera evitara que mi suegro se divorciara de ella, pero después de todo el tormento por el que nos hizo pasar a mí y a mi hija, no le debía ningún. No soy tan bondadoso ni tan capaz. Bromea conmigo, mi esposo, mi hija y yo hemos sido heridos por lo que has hecho. ¿No debería haber algo que quisieras decir antes de pedir favores? Eso fue de verdad. Lo sentí incluso si ella se disculpó ahora, pero mi suegra recurrió a la traición. ¿Hice algo mal? Seguro. Me arrepiento un poco de haber tenido una aventura mientras mi esposo estaba cerca, pero no fue el problema con la adopción debido a su falta de explicación. No tengo la culpa. Al escuchar esto, mi esposo la abandonó. Se fue sin decir una palabra y luego la ahuyentó con vehemencia. Mi suegro inicialmente le había dado a esposa algo de tiempo para encontrar otro lugar donde vivir,
pero después de escuchar su historia, revocó este periodo de gracia. Presentó los papeles del divorcio inmediatamente y exigió una pensión alimenticia de ambos. Su esposa y su amante. La situación del amante también se volvió un desastre ya que fue confrontado por su esposa debido a los rumores y el aviso de pensión alimenticia que recibió causando un gran escándalo. El amante de mi suegra, que estaba casado con un miembro de una familia moderadamente rica a través de su esposa, se enfrentó a un gran alboroto por avergonzarlos después. A él le exigieron una cantidad significativa de pensión alimenticia y terminó divorciándose. En cuanto a futura novia que mi suegra había arreglado, ella continuó adelante con sus planes de casarse con mi esposo. No se vio afectada por las situaciones de sus padres que nos llevaron a obtener una orden de restricción en su contra después de que se acercó a nuestra hija en el parque que mi suegra expulsó de la casa familiar. El divorcio comenzó a trabajar para pagar la pensión alimenticia que se le debía a su marido. Estaba cubierto por la división de sus bienes, pero la cantidad exigida por la esposa de su amante estaba mucho más allá de lo que podía pagar con el acuerdo de divorcio. Comenzó a vivir sola por primera vez en un viejo departamento de paredes delgadas donde podía escuchar todo. De los vecinos en el trabajo. Ella constantemente comete errores y la regañan. Se ha convertido en el tipo de persona que solía burlarse de mí llamándola inútil y lenta. Por primera vez en su vida, más de medio siglo, comenzó a vivir una vida llena de miseria. Familia se ha acercado aún más a través de esto. Mi hija ahora siempre se está riendo y mostrando interés en varias cosas en este momento. Estoy muy emocionado de ver cómo crece. Mi ex-suegro también nos visita regularmente y se ha convertido en un abuelo maravilloso. Absolutamente enamorado de su nieta. No dejaré que nadie suba al auto. Por favor, venga a pie, dijo la esposa de mi hijo riéndose mientras giraba las llaves del auto alrededor de su dedo para mostrarme mientras organizaba la situación. En mi cabeza sentí una sensación de desesperación como, ¿cuánto tomaría llegar desde aquí al nuevo hogar de mi hijo y su esposa? Después de la transferencia trabajo de mi hijo, decidieron mudarse al campo construyendo una casa en una zona residencial modesta. Desafortunadamente, el transporte público solo llega hasta cierto punto y no llega cerca de su nuevo hogar. Sonriendo de alegría, la esposa de mi hijo rápidamente regresó a donde los demás me dejaban atrás. Sin otra opción, suspiré y saqué mi teléfono inteligente. Ver hasta dónde podía llegar en autobús. Parecía que había un autobús desde aquí que podía acortar la distancia a pie. Reuniendo mi ánimo, busqué la parada del autobús cuando alguien tocó mi hombro haciéndome girar porque me sorprendió la persona detrás de mí y no pude encontrar las palabras para continuar. Mi nombre es Susan, tengo 72. Este año, gracias al ambiente en el que crecí, soy bastante fuerte para mi edad. Justo después de graduarme me casé con una familia que tenía un negocio y también trabajé allí. Mi trabajo era entregar productos a través de la montaña a una tienda reemplazando a mi esposo. Padre, mi suegra y mi suegra trabajaban la tienda o hacían entregas en automóvil. Incluso después de tener a mi primer hijo, continué haciendo esto cargándolo en mi espalda. Mi hijo ahora está casado y parece vivir feliz. Todavía recuerdo cuando trajo a casa a su esposa queriendo casarse con ella a pesar de estar nervioso. Me sorprendió, pero acepté ya que hablaba muy bien. Sin embargo, parece que a ella no le agrada mucho que me moleste cuando mi esposo y mi hijo no están. Tal vez esté molesta porque mi hijo, que es de buen corazón, le presta demasiada atención no solo a ella sino también a nosotros. Al principio me quedé en silencio por la elección de mi hijo, pero últimamente acoso se ha vuelto insoportable. Una Navidad esperando con ansias a mi hijo y la visita de su esposa después de mucho tiempo. Pensé que ella no se atrevería a hacer nada con mi esposo y mi hijo cerca, pero tan pronto como llegó a nuestra casa pidió usar la cocina para mostrar su gratitud con su cocina, que acepté su oferta. Estaba bastante preocupado por ella y de repente causó un desastre con la explosión de un microondas. Al escuchar el sonido todos corrieron a la cocina y vimos leche y ketchup por todo el piso. La cocina era un completo desastre. Sentados en el suelo llorando por querer ayudar. Mi hijo y mí la consolaron y solo pudieron reírse cuando mi hijo intentó llevarla a la ducha. Ella me miró y sonrió. Mi esposo estaba ocupado limpiando. No vio su cara maliciosa y se dio cuenta de que era otro de sus acosos. Estaba furioso, pero tuve que quedarme callado y ayudar a limpiar en silencio. Meses después, con la transferencia
Mi hijo acercándose, decidieron construir una casa, planeando con anticipación originalmente trabajando en la sede en Nueva York. Mi hijo fue asignado a una sucursal, lo que provocó el traslado de la sucursal a nuestra ciudad natal y consideramos vivir juntos, pero su esposa se opuso estrictamente a ello, por lo que construyeron su nueva casa. Hubo un sobre el pago inicial de la nueva casa provocado por la insistencia de mi hijo en manejar las finanzas él mismo, aunque estaba agradecido. Me pregunté dónde estaba su estadía. La esposa de casa recibiría ese dinero al día siguiente y llamó pidiendo dinero para la nueva casa diciendo que yo tenía mucho porque era frugal cuando me diciendo que esto no era lo que me dijeron, ella respondió, bueno, quiero quedar bien frente a Roy. También ya le dije que pagaría, así que por favor dámelo lo antes posible. Me preguntaba por qué tenía que darle dinero a la esposa de mi hijo. Decidí quedarme en silencio y dárselo por el bien de mi hijo. Embargo, después de la casa se construyó nunca recibí ningún agradecimiento a medida que se acercaba el final del año fiscal y se finalizó la transferencia de mi hijo, nos invitaron a ver la nueva casa, le enviaremos la dirección a su teléfono inteligente, traiga un regalo de inauguración, dijo antes de colgar a pesar de que no agradaba su actitud. Tenía curiosidad acerca de la casa que ayudé a financiar, mi esposo y yo planeamos visitar el próximo fin de semana al llegar al aeropuerto de su ciudad. Para mi sorpresa, vinieron a recogernos inicialmente, se suponía que íbamos directamente a su casa, pero mi hijo amablemente me ofreció una después de reunirnos decidimos en un patio de comidas dentro de la estación disfrutando de un momento de paz ya que había pasado un tiempo desde la última vez que nos reunimos con mi esposo y mi hijo. Su esposa se comportó, lo que me alivió antes de dirigirme a su nuevo hogar. Me disculpé. Ir al baño, pero era la hora. Almuerzo y todo estaba lleno finalmente después de que usaste el baño y me lavas las manos. Alguien de repente me habló por detrás, ¿todavía estás aquí? Roy dijo que fuera a buscarte porque estás tardando mucho, dijo mi hijo esposa mirándome desagradablemente siendo regañada frente a tanta gente. Me sentí intimidado complacido con mi reacción. La de mi hijo sonrió, ¿aún usas ese pañuelo sucio? Ya es hora de tirarlo, se burló señalando el secador de chorro mientras se reía por la nariz. En el pañuelo que sostenía ya nadie lleva pañuelo por ahí, ¿no sabes lo de los secadores de chorro? Pobrecita, dijo lo suficientemente alto como para que los demás se dieran de que atraíamos miradas de desdén de los demás usuarios al verme encogerme aún más. La esposa de mi hijo se dejó llevar y dijo no quiero asociarme con alguien tan pobre. Prefiero fingir que somos extraños para que los extraños no viajen en el auto. ¿Puedes caminar? Caminar. Susan se rió entre dientes mientras hacía girarlas del auto frente a mí dándose cuenta demostrativamente de lo que esto significó que sentí una leve sensación de desesperación mientras analizaba la situación en mi cabeza, ¿qué tan lejos estaría el nuevo hogar de mi hijo y su esposa desde aquí? Su nuevo hogar estaba en una modesta zona residencial lejos de aquí, desafortunadamente, el transporte público llega. Hasta ahora no he llegado cerca de su nueva casa o, tengo el regalo que se suponía que debías traer. Lo tomaré con anticipación, está bien, dijo distorsionando su boca con diversión antes de regresar rápidamente con los demás, dejándome atrás sintiéndome un poco aliviado. Después de mí la esposa de mi hijo se fue, suspiré. Decidí tomar el autobús lo más lejos posible sacando mi teléfono inteligente para comprobar que por suerte parecía haber un autobús desde aquí que podía reducir un poco la distancia a pie. Recuperando un poco la compostura busqué la parada del autobús cuando alguien tocó mi hombro haciéndome girar porque sorprendido por la persona detrás de mí. Pude encontrar las palabras para continuar. Ahí estás, te he estado buscando. Ver la cara de mi marido cuando me di vuelta alivió la ansiedad que había endurecido mi corazón mientras nos dirigíamos hasta la parada del autobús. Le conté todo mientras él me seguía, desconcertado pero escuchando. Le conté sobre el acoso de la esposa de mí, el tema con las finanzas de la nueva casa y todo lo que pasó y compartiendo todo mientras íbamos juntos en el autobús. Durante todo mi esposo escuchó en silencio, su ceño se profundizó a medida que avanzaba la historia. Después de que terminé, simplemente dijo que caminaría conmigo y permaneció en silencio a pesar de mi insistencia. Regresar, se negó rotundamente cuando el autobús llegó a su última parada. Todos desembarcaron ahora desde aquí,
La distancia hasta mi hijo y la nueva casa de su esposa era importante y no había transporte público disponible. Al ingresar Desation en mi aplicación de mapas, mostró que tomaría aproximadamente más de 3 horas en llegar. No estamos seguros. ¿En qué dirección tomar? Me quedé mirando la aplicación de mapas, pero mi esposo comenzó a caminar sin dudar en seguirlo. Revisé la aplicación de mapas para asegurarme de que no íbamos en el camino equivocado, sin embargo, mi esposo había elegido la dirección correcta. Poco después sonó mi teléfono al ver que era de la esposa de mí. Dudé en responder y miré a mi esposo en busca de ayuda. Al notar mi mirada, miró mi teléfono, hizo una mueca, lo tomó y se lo guardó en el bolsillo antes de continuar caminando, dándose cuenta de que me había detenido, miró hacia atrás en silencio, tomó mi mano y comenzamos a caminar de nuevo sorprendido por lo. Tenía mucho que decir, pero todo salió volando. En mi mente, mi esposo me arrastró silenciosamente sin dudar, a pesar de las muchas bifurcaciones en el camino, él eligió el camino sin dudarlo y yo lo seguí en silencio escuchando mi teléfono vibrar periódicamente. Finalmente tiré de la mano de mi esposo y sugerí que debía ser Kelly. Tal vez deberías. Respóndelo, es molesto, no te está deteniendo. Mi esposo se volvió hacia mí y me dijo solo ignórala, estás cansada. Conmovida por su preocupación sonreí y cerré el puño. Esto no es nada comparado con las entregas que solía hacer. ¿Estás cansada? Estoy bien, lamento todo el problema hasta ahora, murmuró en voz baja y una disculpa siguiendo a mi esposo mientras comenzaba a caminar nuevamente. Me reí olvidando la situación actual fingiendo hablar solo. Le conté todo a mi esposo mientras él caminaba adelante. Hablé sobre ayudar con los partos justo después de casarnos. Nuestro hijo Roy nació y cuando Roy trajo a casa a su esposa Kelly diciendo que quería casarse con mi esposo siguió caminando en silencio pero parecía estar escuchando. De repente se detuvo, se volvió hacia mí y me dijo: si toma el camino más ancho, será un viaje más largo pero más suave. El camino más estrecho es un poco más accidentado pero nos llevará allí más rápido. Estoy tomando el camino estrecho. ¿Qué hay de? ¿Conmovido por su preocupación? Sonreí y aceleré mi paso para alcanzarlo. Luego lo adelanté. Le dije preguntándole a alguien que ha estado cruzando montañas durante años: apurémonos. Roy debe estar preocupado de continuar juntos. Pronto llegamos a una zona residencial tranquila donde se podía ver una casa nueva. Finalmente llegamos a nuestro destino después de recuperar mi teléfono. Vi una gran cantidad de llamadas perdidas de Kelly, pero decidí ignorarlas para verificar la hora. Tal como mi esposo había dicho que el viaje, que se suponía que tomaría más de 3 horas, se acortó al pensar que era el último tramo. Me preparé y finalmente llegué a la nueva casa de Roy y Kelly. El auto. Roy estaba estacionado en el garaje presionando el timbre. Pasos apresurados se acercaron desde adentro y la puerta se abrió. Roy, pálido, nos dio la bienvenida. Primero nos llevaron al sofá de la sala para finalmente relajarnos mirando el pozo. Construí la casa mientras masajeaba mis pies cansados. Me sentí orgulloso. Roy luego nos trajo bebidas frías. Mamá. Me sorprendió escuchar que caminaste hasta aquí de repente. ¿Estás bien? Debes estar cansado, ¿por qué no te quedas a pasar la noche sentado frente a nosotros? Roy. Parecía preocupado, pero mi esposo respondió bruscamente que no, nos iremos una vez que nos hayamos calmado. No queremos quedarnos en una casa con una nuera tan terrible al... Esto. Los ojos de Roy se abrieron mientras buscaba a Kelly, que no estaba en ninguna parte. Para ser visto, se apresuró escaleras arriba después de un poco de ruido desde arriba. Kelly pareció resignarse y bajó con Roy sentado a su lado. Kelly no nos miró a los ojos. Roy preguntó sobre el significado detrás de las de mi esposo. Mi esposo con cara de amargura gritó a Kelly: todo este tiempo nos has estado engañando, pensamos que eras una nuera un poco torpe pero encantadora, pero resulta que le has estado haciendo cosas terribles a mi esposa. Sacudiendo, Kelly guardó silencio. Mientras mi esposo continuaba con su tad, Roy traté de intervenir y a mi esposo, pero mi esposo no se detuvo ni siquiera cuando construía esta casa. Te admiramos por querer administrarla por tu cuenta, pero pensar que estabas extorsionando a mi esposa. Roy dejó de intentar intervenir cuando las palabras de mi esposo resonaron.
A través de la habitación calmé a mi esposo pidiéndole que se sentara e hice mismo con Roy dirigiéndose a Kelly sin mirarme. Dejé al descubierto mis sentimientos. Kelly, el tema del dinero está bien. Quería ayudarte a construir esta casa, pero tu actitud de derecho era inaceptable. Me hizo enojar. Kelly permaneció en silencio mientras hablaba y Roy nos miró confundido. ¿Sabes por qué te di el dinero aunque no era necesario? Negó con la cabeza. Es porque molestaría a Roy, él no quería cargarnos y planear arreglárselas solo. Si dijera que el dinero vino de mí, ¿eso no te haría sentir culpable? Entonces dije que era tuyo, no por ti. Mis palabras severas finalmente hicieron que Kelly se derrumbara y llorara satisfecho de que yo había dicho mí. Me volví a sentar. Roy, y luego le pregunté a mamá si pagaste la mitad de esta casa. Sí, Kelly te obligó a hacerlo. Sí. Roy, abrumado, se volvió hacia Kelly. ¿Qué has hecho? Acordamos no ser una carga para nuestros padres y ahora esto. Dijiste tenía suficientes ahorros. Mi esposo agregó que esta terrible no era acosando a mi esposa en secreto. El desorden en la cocina durante la Navidad y hacernos caminar. Hoy fue todo a propósito. Kelly. Roy se levantó enojado denunciando a Kelly. Lo siento. Solo estaba celoso porque siempre estabas cuidando a tu mamá y a tu papá y yo me sentí excluido. Kelly comenzó a suplicar perdón, pero no perdonó. ¿Por qué apunta a mi esposa y luego llamó la atención de Roy? Entonces, ¿por qué me dejan afuera? Probablemente debido a la culpa de mi esposo. Mirada severa. A pesar de su edad, Kelly podría haber pensado mejor que responder a mi esposo insistiendo en qué pasa con las finanzas de esta casa. ¿Por qué le dijiste a mi esposa y no a los dos, incluso si te resultó difícil decírmelo, no? Creo que es de mala educación llamar a alguien que intenta prestarte dinero. Pobre. Al escuchar esto, Roy miró fijamente a Kelly. Kelly, mordiéndose el labio en silencio, recibió una confirmación temblorosa de Roy. Kelly, hiciste que mi mamá te diera. E incluso dijo eso sin otra opción. Kelly asintió entre lágrimas mientras Roy se desplomaba en el sofá abrumado por la culpa por no conocer a Kelly, despreciada por Roy y gritada por mi esposo. Seguía disculpándose cuando mi esposo exigía que le devolvieran el dinero. Kelly negó con la cabeza. No tengo ahorros, por favor perdóneme. Y sacó un caja debajo del mueble del televisor que nos muestra una libreta bancaria con apenas unos pocos dólares. Al ver esto, mi esposo instó a Roy a divorciarse. Exactamente después de todo el cuidado que te dio mi mamá para llamarla extraña. Preferiría ser extraños con una persona así. Kelly se aferró a Roy llorando para no se divorciara de ella. Después de eso, nadie pudo manejar a Kelly y Roy nos llevó a la estación. Roy luego fue directamente al ayuntamiento para solicitar el divorcio. Mientras discutían el divorcio, los padres de Kelly, que eran personas decentes, llamaron para disculparse sinceramente en su nombre e incluso proporcionó una compensación a través de Roy. Desconcertante como padres tan honorables terminaron con una hija como esa. Kelly, por supuesto, fue expulsada de la nueva casa y ahora está en la casa de sus padres a pesar de que ella, por favor, Roy no se movió y todavía están. Estamos discutiendo el curso de divorcio, ya que nosotros estamos planeando mudarnos de nuestra antigua casa. La nueva casa limpia y vacía que una vez perteneció a Kelly. Roy se ofreció a vivir juntos ya que la hipoteca aún está pendiente y sería una pena demoler la nueva. Construí la casa inicialmente dudando, mi esposo finalmente aceptó la persistencia de Roy. Una vez que nos instalamos en el nuevo hogar de Roy, pasábamos nuestros días tomando café en la sala mientras él trabajaba en esta tranquila zona residencial. Todo lo que se podía escuchar era el canto de los pájaros durante esta tranquila. Una vez que le pregunté a mi esposo cómo conocía tan bien el camino. ¿Por qué conocías tan bien el camino? Él dijo que solía hacer entregas por aquí. El pasado, este lugar es como mi patio trasero. Viendo a mi orgulloso esposo, no pude evitar reírme. Parece que nos espera un día feliz como familia de 3. Oye, parece que el bebé quiere decir algo, dijo mi sobrina de 8 años mirando la cara de mi hijo. ¡Qué tontería! Los bebés no pueden hablar. Mi hijo rió. Pensó que era un juego de niños, pero mi hermana y yo nos asustamos y miramos a mi sobrina. El nieto parpadeó varias veces con sus grandes ojos y nos miró a mí y a mi hermana como si tuviera algo que quisiera transmitir. Es verdad, puedo escuchar la voz de este niño, mi sobrina insistió.
lágrimas mirando a mi hijo como si transmitir las palabras del bebé fuera su misión incluso si mi hijo se burlara de ella. La esposa de mi hijo vio esta escena con asombro. Entonces, ¿qué está diciendo? Te escucharé solo para ti, dijo mi hijo con un tono condescendiente. Mira, no era una mirada que uno debería. A un niño pequeño tragué fuerte mirando ansiosamente lo que mi sobrina diría a continuación. Mi nombre es Tina, tengo 50 años, vivo con mi esposo y nuestra querida perra Laura. Hasta hace 7 años vivíamos con mi hijo Ken y Laura, pero después de graduarse del Community College, Ken comenzó a trabajar en una fábrica y a vivir solo. Ken siempre fue rebelde y a menudo no escuchaba lo que decíamos, sin importar cuánto le advirtiera mi estricto esposo que no escucharía. Y hubo momentos en que se metió en problemas con la policía cada vez que mi esposo y yo nos disculpábamos repetidamente y sermoneábamos severamente a Ken, pero parecía que ni las experiencias que causaba a otros ni las advertencias de la policía molestaban a Ken, ya que repetidamente se metía en problemas similares cuando era niño. Era como el líder de la red del vecindario que mandaba a sus amigos de la escuela primaria, lo cual todavía era algo entrañable a medida que crecía. Su delincuencia aumentó, causando lesiones y a otros, dejándonos a nosotros, sus padres, desconcertados. Estábamos preocupados por él hasta que se graduó del Community College. Después de graduarse, consiguió un trabajo en una empresa y nos alegró mucho pensar que Ken finalmente se había convertido en una persona decente y se había convertido en un adulto trabajador, ya sea por estar ocupado o por sus costumbres, las llamadas de la policía. Dejó de vivir solo. Ken parecía haberse recuperado. Finalmente, después de años de crianza difícil, mi esposo y yo nos felicitamos hace 2 años. Ken trajo a casa a la mujer con la que quería casarse, Lisa, en ese momento. Ken, a los 25 años, era más joven para casarse, pero pensamos que el chico delincuente alguna vez lo haría. Me casé, así que estábamos muy contentos con su anuncio. Esta es Lisa, la mujer con la que me voy a casar. La conocí en la ciudad. Un placer conocerte. Soy Lisa, dijo la mujer que Ken trajo a casa, una belleza esbelta con un comportamiento modesto que retrocede. De Ken. Soy la madre de Tina. Ken, un placer conocerte también. Fue la razón por la cual una dama así se enamoró de Ken, pero tal vez tenía un lado encantador que no habíamos visto. Planeamos casarnos el próximo mes. Ken informó a la ligera, pero la confianza habitual significaba que mi esposo y no entrometíamos si habían decidido juntos que no era nuestro lugar intervenir, así que en el trabajo el otro día Ken rápidamente pasó al tema para divagar sobre su trabajo. La mayor parte fue alarde de cómo lo había hecho. Salvó su lugar de trabajo de una crisis o cubrió el comportamiento de sus colegas de Miss que a medias, pero Lisa asintió atentamente todo el tiempo. De hecho, si una mujer escucha bien esto, es comprensible porque Ken se enamoró de ella a pesar de haber venido a informar sobre su matrimonio. Ken hablaba principalmente de sí mismo, impresionante. Al final, Lisa, el anuncio de matrimonio de Ken resultó ser principalmente el divagando sobre qué quería hablar cuando Ken fue al baño. No pude evitar preguntarle a Lisa si estaba bien. ¿Estás bien? Lisa, él habla principalmente de él mismo. Oh. Estoy acostumbrada, así que está bien. Lisa me tranquilizó y respondió así como si no fuera nada. Si hay algo, por favor, siempre siéntete libre de hablar con nosotros. Ahora somos. Gracias. Sus ojos estaban un poco llorosos, lo que me sorprendió. O lo siento, solo un poco polvo, Lisa dijo secándose el rabillo del ojo. Podría estar experimentando la tristeza de la boda. Recuerdo haberme sentido ahogado cuando informé de mi matrimonio a mis suegros hace mucho tiempo. Ese día vi a Lisa salir de nuestra casa con sentimiento de nostalgia al pensar que Ken encontró algo así. Una esposa. Finalmente podemos relajarnos. Sí, ha sido un largo viaje, pero lo logramos. Nos felicitamos mutuamente por la crianza de nuestro hijo y esa noche lo celebramos con un buen vino. Nos emborrachamos más de lo habitual y nos acostamos temprano. Habían pasado 2 años desde Ken Lisa se casaron y este año tuvieron un bebé. Su nombre es Henry y por las fotos se parece a Lisa con una cara bien definida. La cosa es que mi esposo y yo aún no conocemos a nuestro nieto. Incluso cuando contactamos a Ken para déjenos ver al nieto, él diría que he estado ocupada últimamente o
A Lisa no le gusta y al principio apenas estuvo de acuerdo, nos abstuvimos de visitarlo inmediatamente después del nacimiento para no agobiar a Lisa, pero después de varios meses sin la aprobación de K, mi esposo y yo, decidí visitar la casa de Ken y Lisa sin previo aviso. Era una tarde soleada de domingo. Hola, Ken. Lisa vivían en una propiedad de alquiler en el campo, a unos 40 minutos en coche de nuestra casa. Lisa abrió la puerta. Ha pasado un tiempo. Como ves a Lisa después de durante mucho tiempo parecía tener una expresión asustada por alguna razón, parecía más delgada que antes o tal vez más exactamente demacrada, perdón por visita repentina, simplemente no podíamos esperar más para ver a nuestro nieto ahora. ¿Es un buen momento o sí? Por favor, entra. A pesar de preguntando tentativamente pensando que podría ser un momento ocupado, Lisa nos dejó entrar tan pronto como entramos. El olor a cigarrillos golpeó nuestras narices. Mi esposo frunció el ceño. Me sorprendió pensar que a cigarrillo en una casa con un bebé, pero no lo mencioné y procedí al fondo de la habitación viendo a nuestro nieto durmiendo en la cuna de la sala. Nuestras mejillas se relajaron cuando tocamos suavemente su pequeña mano. Se movió pero continuó durmiendo. Es adorable, gracias, Lisa dijo con una cara cansada que se iluminó. ¿Quién no está aquí? Hoy salió con amigos, hoy dejándote a ti y a Henry atrás. Es habitual. Para él lo habitual debe significar que quien sale a menudo en sus días libres es quien ayudando con la crianza de los hijos. Olí cigarrillos. Es quien fumando. Lisa solo miró hacia abajo sin responder, afirmando la situación. Sentí muy triste. Hablaré con él. Dile que te ayude más. Por favor, no escuches su firme negativa. Me sorprendió a pesar de que Lisa estaba tan agotada por el cuidado de los niños y las tareas domésticas. Pensé en advertirle a Ken, pero tal vez para Lisa no es deseado. Interferencia o no, aprecio la idea, pero podría pensar que me quejé o Lisa estaba preocupada de que si me quejaba con quién sería ella a quien culparían, pero eso sería difícil para ti, Lisa. Estoy bien, así que por favor no digas nada. Con Lisa insistiendo tanto, ni mi esposo ni yo pudimos decir nada más. Está bien, pero por favor hable con nosotros. Sí. Algo, queremos ayudar, gracias. En realidad, Lisa se crió en un hogar de madre soltera y su madre está actualmente hospitalizada debido a la enfermedad, así que para Lisa, aparte de Ken, mi esposo y yo somos la única familia en la que puede confiar. Queríamos ayudar a Lisa a sentirse un poco más cómoda después, ya. Lisa compartió esporádicamente sobre el estilo de vida descuidado de Ken y su terrible actitud hacia ella. Nos dolió. Escuché que no sabíamos que Ken estaba siendo tan malo con Lisa mientras no estábamos cerca. Aunque Lisa se negó, resolvimos en secreto advertirle a Ken si continuaba comportándose terriblemente. Una semana después de que mi esposo y yo a Lisa un sábado, cuando mi esposo dijo que tuve que trabajar, mi hermana Sara y mi sobrina Ivy, de 8 años, vinieron a visitar a Sara y yo. Hemos sido cercanos desde la infancia e incluso como adultos a menudo pasamos tiempo juntos de esta manera, pero esta vez había pasado un tiempo desde la última vez nos vimos. Medio año desde que vi a mi hermana Sara. Sara y su hija Ivy vinieron a nuestra casa y primero acariciaron a nuestra querida perra Laura. Ivy, quien aparentemente no suele interactuar con perros, miró a Laura con curiosidad cuando Sara dijo, ¿no es adorable? A lo que Ivy asintió solemnemente. Luego les serví té. Sara y Ivy y nos pusimos al día con la vida de la otra. A diferencia de mí, una ama de casa, Sara trabaja a tiempo parcial y se desahogaba sobre su jefe. Esta debe ser una de las pocas veces ella puede aliviar su estrés. Escuché las historias de Sara asintiendo apropiadamente durante esto a Ivy, que había jugando con Laura. De repente se volvió hacia nosotros y me miró con sus grandes ojos. ¿Qué pasa? A Ivy. Entonces a Ivy comenzó, ya sabes, como si tuviera algo en mente. Laura dice gracias por cuidarme siempre, pero quiere lavados más frecuentes, no solo una vez al mes sino tal vez una vez a la semana. Realmente me desconcertado cuando a Ivy comenzó a expresar los sentimientos de Laura mirando a Sara. Ella estaba igual de sorprendida diciendo, bueno, es común en las jóvenes que los niños fingieran conversar con los animales, pero especificar la frecuencia de los baños era peculiar, especialmente porque era exacto. Quería darle a Laura baños más frecuentes, pero he estado demasiado ocupada. Laura te dijo que a Ivy, sí, se parecía. Ella quería hablar, así que al principio le pregunté. Pensé que a Ivy estaba mintiendo o fantaseando.
sin embargo, me sorprendió cuando Sara mencionó que en realidad este tipo de cosas le suceden con bastante frecuencia la última vez a pesar de que el pronóstico del tiempo predecía sunshine, dijo que avecinaba una tormenta. Y sería mejor quedarnos en casa, no teníamos planes ese día, así que nos quedamos en casa, y efectivamente, el clima se volvió severo justo cuando Ivy dijo que las señales incluso volaron afuera. Me alegré de que no saliéramos realmente y hay más que ella encontró las llaves de mi auto de inmediato cuando perdí y hablé con perros que conocimos mientras caminábamos, como ahora. Nadie lo cree, pero me he dado cuenta de que este niño tiene un don especial. Sara continuó acariciando la cabeza de Ivy si lo que Sara dijo era verdad. Yo también. Tenía que creer que Ivy tenía una habilidad única a pesar de encontrarme increíble, presenciar poder de primera mano no me dejó más remedio que creer que Ivy, habiendo transmitido los sentimientos de Laura, volvió a jugar con ella como de costumbre y, ¿qué hay de ti? ¿Cómo han ido las cosas últimamente? Sara se volvió para preguntarme. Mientras recordaba los eventos de la semana pasada mientras veía a Ivy, en realidad conocía Nieto por primera vez el otro día. Comencé a compartir todo lo que vi en la casa de Ken y Lisa, como Ken dejó a su esposa e hijo en casa para pasar el rato solo el domingo. Su hábito de fumar. Y su actitud dominante hacia Lisa con cada detalle que compartía. Las cejas de Sara se cada vez más. Eso es terrible. Ken siempre ha sido un problema, pero pensé que había mejorado recientemente. Sí, pero parece que me equivoqué. Simplemente no es lo correcto para Lisa y me preocupa cómo. Acerca de ir a visitar a Lisa juntos la próxima vez tal vez podamos ayudar de alguna manera, por supuesto, se lo haremos. De antemano. Está bien, le preguntaré el fin de semana siguiente. Sara, Ivy y yo visitamos la casa de Ken y Lisa nuevamente después de notificar a Lisa con anticipación. Ken salió de nuevo, lo cual estuvo bien. Sin embargo, no pude evitar desaprobar que Ken dejara sola a su familia casi todos los fines de semana. Hola Lisa. Por visitarme de nuevo. Está bien, solo somos yo y el bebé, así que en cualquier momento está bien. Hola, Sara e Ivy saludaron a Lisa. Por primera vez en 2 años desde la última vez que nos vimos, mientras la familia extendida a Ivy corrió hacia la cuna donde yacía mi nieto, acariciando suavemente su cabeza, parecía que gustaba el bebé mientras mirábamos a Ivy, nos sentamos a la mesa del comedor. Lisa parecía aún más exhausto por el cuidado de los niños y las tareas domésticas que antes, lo que provocó miradas preocupadas por parte de Sara. El comportamiento de Ken ha cambiado desde entonces. No ha cambiado cuando intento salir, me grita que me quede la casa y hace lo que quiere, como beber y fumar. Incluso me resisto un poco, él dice, ¿quién creen que se está ganando el pan para ustedes? Lisa compartió lágrimas en sus ojos mientras hablaba sobre su vida diaria. Sara le ofreció a Lisa un pañuelo. ¿Estás bien? No puedo creer que eso me dé ganas de algo al respecto. Estaba muy enojada por el terrible comportamiento de Ken, pero no podía soportarlo. Sería bueno si pudiéramos encontrar algo sobre él, algo que pudiera involucrar a la policía. Sara murmuró al escuchar esto. Lisa jadeó. No se trata de la policía, pero últimamente hemos tenido cobradores de deudas que han venido a nuestra casa. Que mi esposo no estaba en casa. Les dije que debían tener a la persona equivocada, pero dijeron que esta es la casa de Ken. ¿Realmente eso sucedió? Es difícil preguntar, pero Lisa, ¿tienes deudas? No, no tengo idea de ninguna deuda. Esta casa está alquilada y no tenemos ningún préstamo. Sara y yo intercambiamos, preguntándonos qué estaba pasando. Ken estaba endeudado sin que Lisa supiera que no podía pagarlo mientras estábamos llenos de preguntas y buscando lo correcto. Palabras para responder qué pérdida hoy solo mi suerte. Escuchamos la voz de Ken cuando la puerta principal se abrió bruscamente. La cara de todos se congeló cuando escuchamos la voz de Ken. ¿Qué está mamá aquí? Ken me miró recordándome sus días rebeldes y delincuentes. Lo siento por entrometerme sin previo aviso,
pero estaba preocupada por Lisa, quien se sorprendió no solo por mi presencia sino también por el hecho de que su tía y su prima estaban allí. Sin embargo, al darse cuenta de que era solo familia, a Lisa que le trajera un poco de alcohol. Lisa se apresuró a ir a la cocina, no quedaba más cerveza. ¿Cuál es tu trabajo como esposa para reabastecer? Lo siento, Ken replicó arrogantemente como si fuera un rey, y Lisa se encogió en respuesta disculpándose. No pude evitar gritarle a Ken, pero él ni siquiera me miró. Miró a Lisa mirando. Buscando una forma de reprender a Ken, el bebé en la cuna comenzó a llorar. Lisa parecía sorprendida y comenzó a moverse hacia el bebé, pero el First GL de Ken la detuvo en seco. Sara y yo intercambiamos miradas tratando de comunicarnos en silencio sobre qué hacer a continuación. Fue entonces cuando Ivy habló. Oye, el bebé parece tener algo que decir. Ivy dijo esto mientras miraba la cara de Ken. ¡Qué tonterías! Los bebés no pueden hablar. Ken se rió de lo que pensó que era solo un juego de niños, pero Sara y yo nos volvimos para mirar la cara de Ivy con asombro. El nieto parpadeó con sus ojos varias veces mirándonos como si tuviera algo que quisiera decir. No es mentira. Puedo escuchar la voz de este niño. Ivy insistió sin inmutarse al ser ridiculizada por Ken. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras lo miraba. Lisa. Lo observé con asombro. Entonces, ¿qué está diciendo? Te escucharé solo por ti, dijo Ken con una mirada que nunca debería estar dirigida a un niño pequeño. Observé conteniendo la respiración mientras Ivy estaba a punto de hablar. Papá está planeando algo malo, mamá, no lo hagas. No te dejes engañar por un momento. El hombro de Ken se torció ante las palabras de Ivy. Lisa parecía sorprendida. Sara inmediatamente comprendí que Ivy estaba de usar su misteriosa habilidad nuevamente. ¿Qué quieres decir con Ivy? La insté a que explicara. Ivy tomó un respiro antes de continuar. Papá ha estado escribiendo secretos en un cuaderno y siempre lo esconde detrás de la estantería. También amo a mamá. Papá da miedo y está llorando. Entonces Ivy se acercó a la estantería de la sala. Algunos libros y encontró un pequeño cuaderno escondido detrás de ellos, entregándoselo a Sara. Está viendo el pequeño cuaderno. El rostro de Ken se puso pálido. Sara midiendo las reacciones de Ken y Lisa abrió el cuaderno. Esto es una póliza de seguro de vida o el asegurado es Lisa y Ken es el beneficiario. Incluso hay un adjunto. Ahora el rostro de Lisa se puso pálido y tomé el cuaderno de Sara para verlo por mí mismo, ya que Sara dijo que había una póliza de seguro de vida por valor de más de $200,000 contratada para Lisa y no podía creer lo que veía. Ken, ¿de qué se trata todo esto? Nunca pensé. Mi hijo, que tenía un historial de delincuencia, pudiera hacer algo tan cruel con su propia esposa. Lo miré con ganas de confrontarlo sobre este seguro de vida de inmediato. Sea, no tuve otra opción. Me quedé sin dinero. Además, cualquiera obtendría un seguro de vida. No es como si estuviera planeando hacerle algo a quien se sacudió. Sin excusas, como si tratara de justificarse. El hecho de que mencionó que no tenía dinero fue corroborado por la historia de la deuda que escuché de Lisa. Estaba claro a dónde se había ido el dinero, considerando cómo deja a su esposa e hijo para pasar el rato todos los días. Probablemente lo desperdició. El seguro para algunas actividades frívolas suele ser algo que obtienes por ti mismo. Contratar una póliza de seguro de vida para Lisa sin que ella lo sepa y actuar como ignorante al respecto es simplemente incorrecto. Mi punto lógico dejó a Ken sin palabras y luego a Ivy habló de nuevo, agregando combustible a la situación. Despida. Bebé, me dijo. Papá ha estado murmurando para sí mismo que lo despidieron de su trabajo por robar dinero de la empresa y que está planeando hacerle algo malo a mami para conseguir dinero. Lo que exclamé sorprendido por sus palabras. Despedido de su trabajo. Entonces, ¿qué había hecho? He estado haciendo todo este tiempo durante los días de... Lisa también miró a Ken con incredulidad. ¿De qué estás hablando? No tienes ninguna prueba. Ken le escupió a Ivy. Me puse delante de Ivy desatando toda la ira que había estado reteniendo.
Prueba de que a Ivy simplemente te dije todo lo que puede entender las palabras del bebé, no solo que encontrar este cuaderno tampoco fue una. Lo que dice a Ivy es verdad, has visto la póliza de seguro de vida con tus propios ojos, deja de poner excusas y discúlpate con Lisa. Regañé a Ken con más fuerza. Más que nunca con el corazón roto al saber que mi hijo podía intentar algo tan terrible contra su esposa Ken, quien se había jactado de. La mala conducta de sus subordinados fue en realidad la que causó problemas. Fue desalentador y me hizo sentir náuseas al pensar que mi propio hijo podría caer tan bajo. Demonios, Ken se revolvió el cabello, retorciendo su rostro y frustrado, pero todo fue obra suya. Nadie sintió simpatía por él después de que lo regañé. Ken Lisa. Reunir algo de coraje y finalmente habló. Nunca imaginé que pudieras hacer algo tan despreciable. No quiero nada. Que ver contigo, paga la deuda tú mismo. Adiós. Con esas palabras Lisa tomó al bebé y salió furiosa de la casa, que miramos con asombro. Ken murmuró quejas después de que Lisa se fue, pero después de ser reprendido. Sara y por mí terminó enfurruñado. Aunque fue inesperado que Lisa se fuera, me alegré de que pudiéramos exponer las malas acciones de Ken, mirando a Ivy, que parecía contenta después de hablar, decir lo que pensaba, se estiró y dijo, tengo hambre, ¿deberíamos ir a comer algo? Bueno, nos iremos ahora con esa Sara. A Ivy. Dejamos la casa de Ken detrás de un lugar que los cobradores de deudas podían visitar en cualquier momento. Decidí no volver nunca más a esta casa, no solo por el bien de Lisa. ¿Por qué diablos? Ken seguía gritando hasta que cerramos la puerta, pero ignoramos su patético llora y salió del edificio unos días después preocupado. Lisa. La contacté. Lamento haberte preocupado. Regresé a la casa de mi abuela. No dudes en visitar a Henry en cualquier momento. Ella me aseguró, lo que me alivió. Lisa había enviado a Ken documentos de divorcio justo después de ese incidente. Ken se mostró reacio a aceptar el divorcio al principio, pero después de que Lisa insistiera en no le dejaría ver al niño a menos que se divorciaran, finalmente cedió y el divorcio se resolvió. Lisa, cuya madre está hospitalizada, dijo que había vuelto a su casa. Los abuelos buscan empleo y planean colocar a Henry en una guardería pronto. Los días miserables de Ken comenzaron. Obligado a trabajar a tiempo parcial todos los días para sus deudas. Al principio le rogó dinero a mi esposo, pero después de escuchar la historia completa, mi esposo se puso furioso y le dijo que nunca lo hiciera. Regresé a casa, afortunadamente eso significó que Ken ya no buscó nuestra ayuda. No siento pena por él, él mismo se buscó esto. Ahora de vez en cuando visito casa de Lisa y sus abuelos para jugar con Henry a pesar de todo lo que pasó debido a Ken, Lisa y su familia nos han dado una calurosa bienvenida a Sara, a Ivy y a mí. A Ivy, ¿sabes lo que acaba de decir Henry? Sí, estoy feliz de poder jugar con mamá y la abuela, de verdad. Es genial. Lisa estaba oprimida por Ken. En realidad, es una persona maravillosa, amable y educada, por eso todavía nos trata sin ninguna discriminación. Para mí eso fue suficiente. ¿O no? Voy a llamar a una ambulancia. Tomé mi teléfono mientras Julie, la esposa de mi hijo mayor, se desplomaba de su silla justo enfrente de mí. Comenzó a gritar de dolor acurrucándose en posición fetal. Cuando estaba a punto de marcar, mi pequeño nieto me detuvo. Abuela, no necesitas llamar aquí. La razón por la que mi nieto me detuvo me quitó el color de la cara. Mi nieto sabía todo sobre el increíble plan. Mi nombre es Lisa y soy una diseñador de 54 años. Mi esposo, que trabaja para una importante empresa comercial, ha estado destinado en Francia durante los últimos 9 años. Vuelve a casa para emergencias y ocasiones importantes, pero la mayoría de las veces no regresa. Ambos amamos nuestro trabajo, así que no tengo quejas de que él no esté cerca de mi trabajo. En palabras, se puede hacer desde cualquier lugar siempre que tenga una computadora. Consideramos mudarnos juntos a Francia cuando mi esposo recibió su asignación allí, pero decidimos no hacerlo por una razón. Justo en el momento de su asignación se confirmó que mi hijo mayor y su esposa estaban esperando un hijo. Hemos estado viviendo con mi hijo mayor, su esposa, desde que se casaron.
Los padres de Julie viven lejos y parece que su hermano y su esposa viven con ellos. Se esperaba que el parto de Julie fuera casi al mismo tiempo que sus cuñadas le dificultaban tener a su bebé en casa. Este niño sería mi primer nieto y, como yo trabajaba desde casa, pensé, podría brindar apoyo a Julie durante su primer embarazo. Mi esposo estuvo de acuerdo. Lo mejor para mí era quedarme con mi hijo Tom después de graduarse de una escuela vocacional. Trabaja en un taller de reparación de automóviles local. Julie tomó un breve descanso de su trabajo a tiempo parcial antes y después de dar a luz. Regresó a trabajar bastante temprano. Ahora trabaja a tiempo parcial. Tiempo en un café cercano. Todavía recuerdo lo que me dijo Julie poco después de que empezamos a vivir juntos. Ya que trabajas desde casa te dejaré las tareas del hogar, dijo con una sonrisa brillante. Seguro que trabajo desde casa, pero eso no significa que tenga tiempo libre. Julie solo trabaja a tiempo parcial, ya sea por la mañana o por la tarde. Claramente tiene más tiempo para realizar las tareas del hogar, pero actúa como si fuera natural descuidar su parte de las tareas al final. Las tareas del hogar quedaron divididas entre mi esposo y yo tal como éramos antes de comenzar. Vivir con mi hijo mayor y su esposa. Cuando vives con más personas, por supuesto, las tareas del hogar se duplican. Mi hijo mayor y su esposa Julie actuaron como si fueran invitados sin mover un dedo por él en casa. Todo era muy conveniente para ellos. Mientras tanto, mi esposo y yo luchamos con la creciente carga trabajo, más ocupados que nunca, y ahora todas las responsabilidades del hogar han recaído directamente sobre mis hombros. Me alegré muchísimo cuando nació mi primera nieta, Natalie. Mi esposo tuvo que irse al extranjero. Poco después, se puso un poco triste, pero no se pudo evitar. Natalie era increíblemente linda desde el momento en que era un bebé. Ahora tiene 9 años. 9 años es una edad tan atrevida y adorable para una niña en la que Natalie ha crecido. Sin embargo, una niña tan descarada. Julie parecía desinteresada en Natalie desde que era una bebé. Julie siempre ha dicho que no es buena con los niños, así que al final me preocupaba dejarla a cargo. Criar a Natalie, ya que trabajo desde casa. Cuidando a Natalie también. Julie probablemente era la que menos cambiaba los pañales de Natalie en la familia, solo mostraba afecto cuando le convenía, descuidando todos los demás aspectos del cuidado. Era seleccionar cuidadosamente la paternidad en su máxima expresión. Creo que Natalie tenía unos 3 años en el momento en. Yo estaba increíblemente ocupado con el trabajo. Era lo que llamarías una temporada alta para mí. Trabajar como autónomo, no cumplir con una fecha límite podría significar un desastre. Estaba agotada tratando de hacer malabarismos entre el trabajo de limpieza y el cuidado de los niños, pero ese ritmo no podía durar y un día me desplomé. Excesivo acostada exhausta en el sofá de la sala. Las palabras de Julie al regresar de su trabajo en pareja fueron impactantes. Por favor, ve a buscar a Natalie a la guardería. Este no es momento para estar holgazaneando. Ni siquiera has lavado la ropa todavía. No puedo creerte. Simplemente estaba acostado allí sin hacer ninguna tarea doméstica. Ese momento mi cara debía estar tan pálida como un fantasma. Tom llegó a casa solo 5 minutos después de que Julie, y al ver mi condición llamó apresuradamente al hospital. Nunca olvidaré las palabras que Julie me dijo cuando estaba claramente enfermo de mala gana después de que Tom lo sugirió. Julie fue a recoger a Natalie. No sin antes darme un chasqueo de lengua desdeñoso. Nunca olvidaré que Tom me llevó al hospital donde me diagnosticaron agotamiento y terminé quedándome a pasar la noche. Volver a casa significaba volver a hacer las tareas del hogar, así que Tom sugirió que me quedara en el hospital para poder descansar esa noche. Dormí profundamente por primera en mucho tiempo. Debí haber estado realmente agotado, aunque me recuperé físicamente. Me había, en varios proyectos de trabajo. Estaba frustrado. Me concentré aún más en mi trabajo y le dejé claro a Julie que quería que ella compartiera las tareas del hogar. Probablemente era porque Tom estaba escuchando. Julie estuvo inusualmente de acuerdo con una aparentemente seria. Sin embargo, sus palabras nunca se convirtieron en acciones y comenzó a ayudar. Un poco las tareas del hogar, pero esencialmente todavía era yo quien administraba la casa.
tenía que recordarme a mí mismo que no todo puede mejorar a la vez o de lo contrario sentí que podría gritarle a Julie al pensar en vivir. Mi hijo mayor y su esposa como una prueba de mi paciencia hizo que las cosas fueran un poco más fáciles de soportar a medida que Natalie crecía. Noté que Julie era bastante vanidosa antes de las reuniones de padres y maestros, siempre compraba ropa nueva, mientras que de alguna manera podía entender si fuera la ropa de que Julie solo compraba para ella. Natalie ahora está en una edad en la que también quiere vestirse elegante, pero la dejan fuera, siempre usa ropa usada o una tienda de segunda mano. Descubre que Julie parecía estar engañando a Tom acerca de sus gastos. Mostró la ropa usada de Natalie como si fuera una ganga y luego alarde de su propia ropa nueva como si lo fuera. Tienda de segunda mano tesoros también ella es bastante astuta. Prefiero no entrometerme demasiado en los asuntos de mi hijo y su esposa así que nunca comenté sobre esto. Todo lo que pude hacer fue llevar a Natalie a comprar ropa nueva cada temporada, ver la cara feliz. Natalie se convirtió en mi alegría. Creo esto así es como se formó un vínculo más fuerte que el de abuela y nieta entre Natalie y yo. Por favor, no malcríes demasiado a Natalie. Suegra, comprarle demasiadas cosas no es bueno para su educación. Si vas a comprarle algo, cómpramelo. Cuando Natalie y yo regresamos de comprar, Julie nos estaba esperando inquieta, irritada. Natalie retrocedió escondiéndose detrás de mí. Julie, compras mucho para ti y no es que la estemos malcriando, solo estamos reemplazando la ropa que ella se queda pequeña cada temporada. Me sorprendió tanto la actitud de Julie. Había sentido que los gastos de Julie se habían estado saliendo de control últimamente, probablemente. Está tratando de mantenerse al día con sus amigas, muchas de las cuales son esposas de médicos o hijas de presidentes de compañías y comenzaron a usar ropa. Más artículos de marca. Entiendo el deseo de presumir, pero existe la posibilidad de vivir dentro de tus posibilidades. Me he quedado callado, pero ¿no crees que has sido un imprudente con el dinero últimamente? Julie, sé que quieres seguir el ritmo con tus amigos, pero el salario de Tom solo puede llegar hasta cierto punto. ¿Te das cuenta de cuánto va a costar la educación de Natalie a medida que crezca? Había llegado a mi límite. Fue injusto para Natalie, quien debe sentirse agraviada porque está en una en la que quiere vestirse elegante. Eso debería ser entendido por su madre, pero Julie se prioriza a sí misma. Es como si le faltara conciencia maternal. Julie, tu madre, por favor, sé un modelo a seguir para Natalie. La cara de Julie se puso roja en un instante, como si mis palabras escondieran un nervio. Ella parecía querer, pero no pudo. No encuentro las palabras, simplemente rechinando los dientes con frustración. Debe ser frustrante para ella que la golpeen tan cerca de casa. Espero que aproveche esto como una oportunidad para reflexionar sobre su vida. Esperaba que esto la hiciera reflexionar sobre su estilo de vida, pero luego empezaron las cosas. Para cambiar, mamá, bien, te ves pálida, ¿estás trabajando demasiado otra vez? ¿No te estás volviendo más joven? ¿Sabes que Tom me preguntó en el desayuno? Habían pasado años desde que podía sentarme a comer. Desde que hablé, Julie comenzó a asumir más tareas domésticas. No ha hecho mucho con la ropa ni la limpieza, pero ha decidido hacerse cargo de comidas desde el desayuno hasta la cena. Julie ha estado preparando todas las comidas últimamente. Realmente no he asumido más trabajo y Julie ha estado ayudando con las tareas domésticas últimamente, así que debería sentirme más liviano, pero me siento tan lento. Tal vez sea mi edad. Últimamente mi salud ha sido sorprendentemente mala. Me despierto sintiéndome tan que me toma un tiempo levantarme de la cama. Solo un pequeño movimiento me marea y me marea. Mi cabeza está constantemente en una niebla. Se siente diferente a cuando me desplomé por exceso de trabajo antes. ¿Estás bien? Haré algo fácil de digerir para el almuerzo. Julie dice con una voz alegre, pero sin ninguna preocupación real. Se siente como si disfrutara verme sufrir. Pensar en eso me hace sentir avergonzado por tratar de culpar a otra persona de mi condición. Julie ha estado tratando de cambiar para mejor. Necesito responder a ese esfuerzo. Gracias. Tu cocina es siempre tan reflexiva y deliciosa. Estoy deseando almorzar. Me las arreglé para decir con una sonrisa. Embargo, la comida de Julie tiene un sabor único. Sinceramente, es bastante mala, aunque siempre la como y digo que es deliciosa.
Tom y Natalie parecen comerla sin quejarse, así que tal vez sea solo mi gusto el que está mal. Después de todo, es difícil, creo que Natalie encontraría algo desagradable para ser sabroso, tal vez todo esto deba a mi mala salud después de comer la sopa udon que Julie preparó para el almuerzo. Me sentí tan mal que tuve que dejar de trabajar y descansar en mi habitación. Estoy demasiado mareado para caminar directamente hacia el hospital. Podría haber una enfermedad grave escondida. Cuanto más lo pienso, más ansiosa me siento sin poder. Suegra, ¿estás bien? Pensé que tal vez algo caliente para beber podría ayudarte a sentirte un poco mejor. Julie dice, trae una bandeja con leche caliente. La Julie del pasado nunca habría hecho tal gesto si hubiera mostrado tanto remordimiento y cambiado su comportamiento antes. Habría hablado antes. La taza emite un suave vapor. Le agregué un de azúcar y vainilla. Para hacerlo es más fácil de beber oliendo el aroma. De hecho, noto un aroma dulce diferente al de la leche caliente normal. Gracias. Tomaré un poco, dije mientras Julie me miraba beber la leche caliente con atención, casi como si estuviera observando para asegurarse de que la bebiera toda. Un poco incómoda. Leche caliente era dulce y sabrosa, pero dejó un regusto amargo extraño. Gracias, estaba deliciosa. Lo aprecio, Julie, dije mientras le entregaba la taza vacía. Fue entonces cuando noté algo arenoso en el fondo de la taza mientras entrecerraba los ojos para mirar qué era. Julie, al notar mi atención, rápidamente escondió la taza detrás de ella. Bueno. Favor, descansa, pensaré en algo fácil de comer para la cena. Necesitas comer bien para recuperar fuerzas, ya que la salud es tu riqueza, dijo Julie con palabras de aliento antes de irse. En la habitación sentí que mi mareo empeoraba y cerré los ojos suavemente. Incluso con los ojos cerrados sentí como si el techo girara. No evitar preocuparme por cuándo mi salud volvería a la normalidad. Decidí tomar un taxi al hospital mañana. Abuela, ¿estás bien? Lo siguiente que supe fue que ya era de noche cuando me desperté. Natalie, que había regresado de la escuela, me miraba con preocupación. Ah, Natalie, bienvenida de nuevo. ¿Te divertiste en la escuela hoy? Natalie asintió alegremente. Mis palabras. Sí, justo cuando ella estaba a punto de decir algo, la puerta se abrió y apareció Julie. Natalie se tragó las palabras al ver a Julie. Parecía un poco asustada de su cena. Estará lista pronto, tienes que comer incluso si no te sientes bien, dijo Julie impulsándome hacia la mesa del comedor. Está bien. Y me levanté. Fue entonces cuando Natalie me agarró la mano con fuerza. Parecía querer decir algo pero no podía con Julie presente. Julie sintió que esto no se movía en absoluto. De mala gana, me dirigí al comedor donde la cena estaba lista. Se preparó un menú delicioso para esta noche, pero para mí fue una tarea. No es culpa de Julie. Mi gusto se ha vuelto un poco extraño. Por favor, come mucho. El rábano blanco se ve perfecto. Procedo a comer pensando que debe estar realmente delicioso y me sorprendió que estuviera realmente delicioso. Julie, esto es realmente bueno. Digo sintiéndome feliz con el sabor por primera vez en mucho tiempo y empiezo buscar otros platos que todos saben delicioso y me alivia sentir que mi sentido del gusto regresa. Le digo con entusiasmo a Natalie lo delicioso que está. Natalie se ve tensa por alguna razón justo cuando estoy a punto de preguntarle si pasó algo. Julie, parada frente a mí, se desploma de su silla. Julie. ¿Qué pasa? ¿Estás? Julie comienza a gemir en el suelo con el sudor golpeando su frente. Esto es serio. Voy a llamar a una ambulancia. Tomo mi teléfono inteligente en estado de shock, pero Natalie me detiene suavemente. Abuela, no necesitas llamar, dice. Con una mirada seria, a pesar de que su madre sufre. Ella dice que no llame a una. A lo que respondo estupefacto porque mamá hizo algo malo, puso algo raro en tu comida. Cambié el plato de mamá por el tuyo. Natalie dice con lágrimas en los ojos, explicando desesperadamente. Sorprendida, dudablemente, probé un poco del plato de Julie. En mi lengua fue increíblemente terrible y mi lengua se sentía entumecida incluso con probar un poco. Inmediatamente sospeché que algo estaba mal, pero no podía dejar a Julie sufriendo. Natalie, gracias, me salvaste. Tomemos tu mamá al hospital ahora. Podemos hablar de esto más tarde, diciendo que Natalie asintió solemnemente y me entregó mi teléfono. La ambulancia llegó rápidamente y llevaron a Julie al hospital. Viendo a Julie sufrir en la
Me estremecí al pensar que podría haber sido yo si Natalie no había sido tan ingeniosa. No sentí nada más que gratitud hacia ella después de recibir un lavado de estómago y en 4 gotas Julie pareció calmarse un poco. El médico explicó que parecía que se había mezclado algún medicamento en nuestra cena, pero un poco no. Ha sido un problema, pero la combinación o una gran cantidad podría ser peligrosa esta vez. Se encontraron rastros de una droga que nunca debe mezclarse. Cuando mencioné mi mala salud, el médico ordenó inmediatamente un análisis de sangre. Los resultados fueron impactantes, lo que indica un consumo a largo plazo del medicamento encontrado en el estómago de. Tenía sentido para mí, entonces mi gusto no estaba mal. Julie había estado agregando medicamento a mi comida durante mucho tiempo, probablemente más lentamente para afectarme de lo que anticipó hoy. Parece que agregó una gran cantidad, incluido un peligroso combinación. Tal vez ella tenía la intención de terminar las cosas hoy, independientemente de que fuera un pensamiento aterrador. Dije a Tom todo una vez que llegó al hospital y le pidió al médico que le explicara la parte de la medicación ya que no podía hacerlo bien. Tom estaba comprensiblemente sorprendido de que tal vez no pudiera hacerlo. Creía que su esposa había estado tratando de lastimar a su madre. Se quedó congelado en el pasillo. Natalie abrazándolo dijo con su voz joven: papá, no es tu culpa. Tom sosteniendo a Natalie con fuerza se disculpó entre lágrimas. Pensé que se arrepentía del pasado y probablemente de lo que estaba por suceder. A la mañana siguiente fue cuando finalmente pude hablar con una Julie algo recuperada cuando me paré junto a la cama. Julie. Fulminó con la mirada. No parece que pienses que esto es culpa tuya dada esa actitud. Suspiré horrorizado por el comportamiento de Julie. ¿Por qué? ¿Todavía estás despierto? ¿Eres inusualmente fuerte o algo así? Julie replicó bruscamente incluso mientras estaba acostada en la cama. Lo que fue tan insatisfactorio para ti fue que yo me interpuse en camino. Bueno, puedes estar tranquilo cuando te den de alta. No tendremos que ver el uno al otro de nuevo ante mis palabras. La voz de Julie tembló. ¿Qué quieres decir con esto? Es de Tom. Dijo que ya no soporta mirarte a la cara. Le expliqué desdoblando un documento verde frente a ella. Era un papel de firmado por los ojos de Tom. Julie, su sorpresa se amplió mientras miraba el documento de divorcio. Probablemente nunca pensó que Tom sugeriría el divorcio. Tom siempre había estado del lado de Julie porque yo le había aconsejado que apoyara a su esposa antes que a su madre si surgía algún conflicto. Yo también he tenido mi parte. Luchas. Con problemas de suegra conocía las luchas de ser. No era muy bien. Tom entendió mi perspectiva correctamente, pero este incidente estaba más allá de cualquier disputa familiar regular. Era una amenaza para la vida. Tom había tomado su decisión. Mentiras. Tom lo haría. No me dejes. Que le has dicho deberías haber muerto. Julie gritó aún. Fuerzas para seguir adelante por sí sola. La medicación que le había administrado debe haber sido potente. Incluso Natalie siempre se pone de tu lado. Una hija tan desleal que no ayuda a su madre a pesar de todo. Le dije que ella me traicionó. No debería haberla tenido. Las duras palabras de Julie fueron demasiado para mí. Tolerar que hablara mal de mí, pero no podía creer que calumniara a su propia sangre y carne. Fue un alivio. Natalie no estaba aquí. Escuchar esto para que no pienses que todo esto es obra tuya. No tienes intención de reflexionar sobre tus acciones. ¿Sabes siquiera lo que significa la reflexión? Sentí un desprecio total por Julie. Luchaba con frustración. Julie no podía moverse libremente, pero probablemente quería para agarrarme. Aquí tienes una tarjeta de presentación para un abogado. Cuando puedas mover la mano, firma los papeles del divorcio y enviárselos al abogado de inmediato. Si no estás de acuerdo, iré a la policía y les contaré todo, incluso si no está de acuerdo. Llegaré a la policía, lo revelaré todo si va a la corte. Salí de su habitación del hospital después de decir que tan pronto como cerré la puerta escuché a Julie gritar, lo cual me sonó como el aullido de un perro derrotado. Una sonrisa natural vino a mis labios. Me sentí sorprendentemente renovado. Luego Julie firmó los del divorcio y se los envió por correo al abogado como si se hubiera resignado a la situación. Tom inmediatamente los presentó en el ayuntamiento. Estaban oficialmente divorciados y se convirtieron en extraños. En ese momento Julie todavía estaba hospitalizada.
Y sus padres habían venido a visitarla desde lejos al enterarse del divorcio. Los padres de Julie estaban furiosos. Irrumpieron en nuestra casa. Tom y yo explicamos todo mostrando los informes médicos a los incrédulos padres de Julie. Ellos parecieron convencidos después de ver los documentos y al final se disculparon profundamente. Agradeciéndonos repetidamente por manejar la situación en silencio, haciéndonos sentir casi avergonzados por su gratitud, Julie no se disculpó, sin embargo, siguió llamando al teléfono diciendo, «Quiero verte». Tom ha seguido ignorándola y no quiere tener nada que ver con ella, la custodia de Natalie. Fui a la hospitalización de Tom. Julie duró más de lo esperado y escuché que todavía tiene algo de parálisis. Se supone que vivirá con sus padres en el campo por un tiempo. Su regreso a casa como una divorciada la ha convertido en la comidilla del vecindario que no hizo falta. Anhelo que se difundan los detalles del divorcio. Julie se hizo conocida localmente como la esposa fallida que intentó envenenar a su suegra y fue enviada de regreso a la casa de sus padres. La parálisis sirve como prueba de los rumores y apenas puede. Encerrada en su habitación con las contraventanas cerradas, permanece en la oscuridad. Todavía murmura maldiciones sobre mí. Es simplemente frustrante que Julie no se haya dado cuenta antes de que esta situación es completamente suya, lo que hizo que mi salud mejorara rápidamente después de que dejé de comer las comidas de Julie y los medicamentos recetados. El médico para neutralizar los medicamentos debe haber funcionado bien. También creo que la ausencia de estrés ha acelerado mi recuperación. Me preocupaba que Natalie pudiera estar deprimida por el divorcio de sus padres, pero se ha vuelto aún más brillante y activa que antes. La presencia de Julie debe haberlo hecho. Ha sido algo asfixiante para ella. Alentador pensar que ha vuelto a ser ella misma. Mi marido regresará de Francia la próxima primavera. Natalie parece estar esperando ansiosamente el reencuentro con su abuelo, a quien no ha visto en un tiempo. Cuando mi marido regrese, ser mucho más animado. Quiero olvidar rápidamente los recuerdos desagradables y concentrarme en crear un futuro feliz. Poder ver a Natalie es la mayor felicidad que podría pedir, así que cuento contigo para pagar la deuda que de repente mi esposo dejó. Su deuda sobre mí desapareció sin importar cuántas veces lo contacté. Nunca pude superar lo que voy a hacer. No puedo pagar esta enorme cantidad, sin embargo, hubo personas que me salvaron cuando estaba mi Bitsen. Mamá, esto va para estar bien. Esa era mi hija. Mi nombre es Emily Johnson, tengo 35 años, vivo con mi esposo, Michael, trabajo a tiempo completo y hago malabarismos con las tareas domésticas. Conocí a Michael en una fiesta de emparejamiento que se suponía era una forma de hacer las paces. Por algo nervioso, pero Michael se acercó a mí de manera asertiva y antes de darme cuenta nos estábamos llevando bien e intercambiamos contactos. Después de eso, mientras nos manteníamos en contacto, nos atrajimos el uno al otro y luego comenzamos a salir. Nunca pensé que terminaría saliendo. Un hombre que conocí en una fiesta de emparejamiento cuando empezamos a... Le mencioné a Michael a mi hermana Elizabeth, luego Elizabeth se rió a carcajadas y dijo esto. Estás saliendo con un chico que conociste en una fiesta de emparejamiento. Pensé que saldrías discretamente con alguien del trabajo. Siempre he sido un tipo tranquilo e incluso después de que comencé a beber nunca salí a tomar algo con colegas Me sorprende que solo fuera a llenar los números. Sí, cuando le mostré una foto de Michael, ella exclamó que es sorprendentemente guapo. Después de eso, hablaron un poco sobre las situaciones recientes del otro y luego se separaron. Elizabeth es soltera y no tiene novio aparentemente, prefiere estar sola así que no tiene intención de casarse un novio. Pensé que era una forma de pensar, pero ahora quiero pensar en el futuro con Michael. Qué feliz sería si nuestra relación va bien, nos casamos y tenemos hijos o sí. En el camino de regreso de hablar con Elizabeth mi rostro se iluminó naturalmente. Años después Michael y yo felizmente nos casamos. Recuerdo haber estallado lágrimas cuando me propuso que empezáramos a vivir en un apartamento nuevo. No habíamos vivido juntos antes, así que estar con Michael todo el día era como un sueño. Ambos trabajábamos a tiempo completo, así que la hora a la que llegábamos a casa variaba, pero aún así comíamos y dormíamos juntos. Hicimos seguro que pasaríamos mucho juntos. Teníamos días festivos superpuestos, así que disfrutamos de días de descanso en casa o salíamos a conducir. Pasábamos todos los días felices. Luego vino un cambio para nosotros, tuvimos un hijo. Nunca olvidaré el momento en que nació.
Ella era una niña muy pequeña que encaja perfectamente en mis brazos. Esto debe ser que felicidad es él. De ánimo de celebración vino de repente de nuestros parientes. Llamamos a nuestra niña recién nacida Bella. Después del nacimiento de Bella dejé mi trabajo y trabajé duro todos los días a tiempo completo. Ama de casa Michael al ver esto ayudó con el hogar y el cuidado de los niños a pesar de estar cansada del trabajo. Cuidaré de Bella, descansa. Gracias. Pensé que tenía suerte de haberme casado con Michael, pero años después me di cuenta de que fue un error. Unos años después de Bella nació Michael, renunció repentinamente a su trabajo. Michael me explicó por qué dejó su trabajo. Aparentemente no se llevaba bien con su nuevo jefe y se sentía estresado, pero preguntaba si debería haberlo discutido conmigo primero. Seguro si mi esposo está sufriendo. Renunciar es una opción, pero ahora tenemos una familia y nos las arreglábamos con los ingresos de Michael, así que al menos podría haberme hablado un poco sobre ello. Esto es tan repentino. ¿Encontraste otro trabajo? No te preocupes. He pensado sobre eso. Respuesta no fue muy tranquilizadora, honestamente, solo me sentía ansioso, pero supongo que no tuve más remedio que confiar en Michael después. Michael rápidamente encontró un nuevo trabajo, lo cual fue un alivio. Pude salir y trabajar también, pero Bella aún es joven y realmente no quería tomar esa decisión, solo quería ver a Bella crecer un poco. ¿Cómo es el nuevo trabajo? ¿Puedes manejarlo? Oh, sí, bueno, algo pasó en el trabajo nuevamente. ¿Problemas con tu jefe o colegas? No, no, está bien. No te preocupes tanto. Mira, yo me ocuparé de Bella, ve a darte un baño, está bien, gracias. Algo parecía estar mal, pero pensé que sería demasiado insistente pedir más, así. Dejé a Bella con él y fui a bañarme unos días. Más tarde, Michael llegó a casa con una cara sombría. Quería preguntar si había sucedido algo, pero luego recordé ese sentimiento de antes. Sí, cuando Michael de repente dejó su trabajo. ¿Podría haberlo dejado de nuevo? Esperaba que mi intuición estuviera equivocada, pero esa esperanza se hizo. Rápidamente. Renuncié. Mi trabajo porque simplemente no encajaba. La gente de la empresa seguían dándome órdenes siendo ordenado por alguien mucho más joven que yo. No puedo soportarlo más. Ya veo, puedes buscar otro, cierto, te ayudaré. Además, el rostro de Michael de repente se volvió aterrador. Me levantó la voz. ¿Qué pasa con esa mirada? No. Gusta. Dejé mi trabajo. Vives de mi dinero después de todo. Bolsa en el sofá de la sala. Oye, cállate. Michael se rascó la cabeza y sacó una bebida del refrigerador. Se la bebió toda de una vez como para calmar su irritación. Nunca había visto a Michael así antes. Al mismo tiempo que un miedo indescriptible me invadió. No tenía intención de hablar con él, solo me ofrecía ayudarlo. Parecía que Michael estaba bastante irritado y después de gritarme por un rato se sentó pesadamente en el sofá. Estaba escuchando a Michael sin entender lo que estaba pasando. Fue este el día en que la ruptura entre Michael y yo comenzó. A partir de este. Michael conseguía y renunciaba repetidamente a trabajos y terminamos viviendo sin un ingreso estable. Oye, tal vez sea hora de conseguir un trabajo adecuado al principio. Traté de no regañar pensando en Michael, pero las cosas habían llegado a esto. Y no pude evitar hablar. Cállate, deberías ganar el dinero, entonces dependes demasiado de mí, pero Bella, no. Importa, en ese momento Michael había perdido interés en que Bella la tratara como una carga. Él era genuinamente feliz cuando nació Bella, pero ahora parecía una persona completamente diferente. No importa cuánto le rogué. Michael no mantendría un trabajo por mucho tiempo. Después de pensarlo mucho, decidí dejar a Bella con Elizabeth y comenzar a trabajar yo. Siento por dejar esto. Para ti no hay problema, divirtámonos juntas. Bella. Seguro Bella acababa de comenzar el jardín de infantes, pero no estaba demasiado preocupado. Parte de eso era porque estaba con Elizabeth, pero Bella también parecía madura para su edad. Leía periódicos e incluso podía escribir historias. Con palabras simples, ella era tranquila y parecía sabia. Allá de su edad al principio, honestamente estaba ansioso por saber si podría hacer amigos. ¿Podría comunicarse bien con otros además de mí?
Sin embargo, resultó que no había necesidad de preocuparse, ya que ella hizo amigos. Como padre me sentí muy aliviado. Dadas estas circunstancias pensé que estaría bien para mí comenzar a trabajar. Sorprendentemente conseguí un trabajo. Bastante facilidad, así que comencé a trabajar a tiempo completo. El salario era bastante bueno. Con esto podía mantener a la familia. Incluso si Michael renunciara a su con frecuencia era difícil, pero mis compañeros de trabajo eran todos amables y podía disfrutar trabajando todos los días. Unos años después de que comencé a trabajar, Michael finalmente comenzó a su trabajo en serio. Tal vez encontró un lugar de trabajo donde pudiera establecerse. Eso por sí solo me dio algo de tiempo. Tranquilidad. Al mismo tiempo sentí que el estado de ánimo de Michael estaba mejorando gradualmente. Era como si hubiera regresado al Michael que conocí cuando nos casamos por primera vez. Comenzó a mostrar preocupación porque trabajaba a tiempo completo y me preguntó si estás bien, ¿no estás cansado? Fue confuso porque su personalidad había cambiado mucho, pero pensé que tal vez tener un trabajo estable le daba tranquilidad y me sentí un poco aliviado de que Bella creciera agradable y saludable. En ese momento, Michael se había vuelto más amable con Bella y había a jugar con ella. Como padre, Bella parecía disfrutar jugando con Michael, lo cual fue conmovedor de ver. Sin embargo, todavía tenía miedo de dejar mi trabajo, así que seguí confiando en la ayuda de Elizabeth. Bella, ¿está bien? ¿No se siente sola? No, es realmente buena, siempre y cuando Bella estaba feliz de que eso. Todo lo que me importaba. Me sentí aliviado y pensé que debería invitar a Elizabeth a comer ya que continuaría dependiendo de ella. Pasaron unos años más y Bella llegó a tercer grado, yendo a la escuela felizmente todos los días y nuestra relación familiar había mejorado de nuevo a como solían ser los tiempos en los que y yo estábamos en desacuerdo. Parecían un recuerdo lejano. Fue un periodo tan tranquilo para nosotros como familia durante este tiempo. Michael hizo una sugerencia: si consideráramos comprar un auto nuevo pronto. Auto nuevo, sí, el que tenemos está bien, pero creo que es hora de que sepas que el mantenimiento se está volviendo difícil y pronto llegará. Revisión de smog. De hecho, el auto que estábamos usando actualmente se estaba volviendo bastante viejo cada vez que la revisión de smog llegaba al número de arreglos. Parecía aumentar y los costos de reparación se estaban convirtiendo en una preocupación. De hecho, tal vez ya era hora. Así es. Pensé que dirías eso, así que mira, ya. Algunos catálogos. Vaya, gracias. Me sorprendió un poco que Michael ya hubiera dicho sobre comprar un nuevo auto, pero miramos los catálogos juntos. Bella, ven aquí, ¿en qué auto quieres viajar? Michael llamó a Bella y finalmente los tres estábamos hojeando los catálogos. Sin embargo, no tenía idea de que esta acción de Michael conduciría a una tragedia. Unos meses más tarde finalmente nos decidimos por un auto y nos lo entregaron. Era un auto nuevo que costaba más de $30,000. El préstamo del auto estaba a mi nombre. Normalmente estaría a nombre de Michael, pero su historial laboral era tan inestable que temí que no lo hiciera. Pasé la verificación de crédito. Resolví trabajar aún duro de ahora en adelante para pagar el préstamo. Pensé que Michael sentía lo mismo, pero mis pensamientos estaban completamente fuera de lugar. Mark, sorprendentemente, Michael dejó de regresar a casa. Apareció en algún lugar con el auto nuevo. ¿Podría haber estado involucrado Michael? ¿Algún incidente? Mientras estaba confundido recibí una llamada. El identificador de llamadas mostró. Era de Michael. Hola Michael, ¿dónde estás ahora? Estaba tan preocupado que levanté la voz sin pensar. Oye, no grites así, pero de repente desapareciste y el auto está también. Me fui. Me preocupaba si te escapaste o te involucraste en algún incidente. Le expliqué desesperadamente lo preocupado que estaba por Michael, pero Michael se rió de mí y reveló noticias impactantes. En realidad, me he enamorado de otra persona. La amo más que a ti. ¿Qué quieres decir con lo que dije? Encontré a alguien que me gusta más que tú. Solicité el divorcio, así que no me molestes más. El divorcio es demasiado repentino. No recuerdo haber firmado ningún documento de divorcio, pero recordé haberlo escrito.
Durante una pelea con Michael una vez que firmé los papeles de divorcio indican intención de divorciarme. Me arrepentí de haberlos escrito en el calor del momento. Hoy está el asunto de mi deuda. Tipo de problema tuyo ahora. Deuda cuánto alrededor de $600,000. ¿Te encargarás de ello? ¿Podrías decir eso? Michael colgó. ¿Es posible? Fue esa sonrisa. Él siempre me mostró que era una mentira, ya que pensé que todo esto me dejó. Mamá, ¿estás bien? Bella frotó suavemente mi espalda mientras me sentaba desplomado en el suelo. Sí, estoy bien, gracias, dije. Estaba bien, pero por supuesto no. ¿Cómo se supone que debo vivir ahora con una deuda enorme? $600,000 es demasiado para pagar y los pagos del auto también están a mi nombre. Rápidamente comencé a buscar mi tarjeta de cajero automático, estantes, armarios, mostradores. Casillero. Busqué en todos los lugares que se me ocurrieron, pero no encontré ningún lugar. Mi tarjeta de cajero automático estaba en cualquier lugar. Abrí la aplicación bancaria en mi inteligente. El saldo se redujo. No recordaba haber retirado dinero. La única persona que podría haberlo hecho. Este era Michael. No pude comunicarme con Michael en absoluto. No sirve de nada. Estaba perdido, sintiéndome completamente derrotado, pero ahora necesitaba concentrarme en ganar dinero. No había tiempo para pensar en mis preocupaciones, así que redirigí mi atención al trabajo. No quería preocupar a Elizabeth, así que no le dije nada. Por supuesto, tampoco le dije a Bella unas semanas después de que Michael se escapara. Perdí el conocimiento en el trabajo cuando desperté. Estaba en el hospital. Emily, ¿estás bien? Ah, Elizabeth. Bella. Estaba allí al lado de Elizabeth. Parecía que me había desmayado debido al estrés. Además, me vi obligado a quedarme en el hospital durante unos días para exámenes exhaustivos. Hospitalizado. Una vez que te den el alta, deberíamos hablar de Michael. He escuchado todo de Bella. Bella me dijo. ¿Lo sabes todo? Sí, de hecho escuché la conversación telefónica con papá. No podía creer que Bella supiera todo. Me preguntaba si Elizabeth regañaría después de ser dada de alta, lo que me puso un poco triste. Al día siguiente comenzaron los exámenes y, para mi sorpresa, encontraron cáncer. No estaba muy avanzado, así que me dijeron que podía mejorar mucho después de la cirugía, así que me sometí a la operación. Después me dieron de alta, lo cual estuvo bien, pero estuve en condiciones de trabajar por un tiempo. No tenía ahorros ni ingresos y encima, además de eso, necesitaba pagar los costos de cirugía y hospitalización durante este tiempo. Elizabeth y Bella fueron quienes me ayudaron. Bella le había detallado a Elizabeth mi situación y lo que Michael había hecho al escuchar esto. Elizabeth estaba furiosa, quería encontrar Michael y hacerlo. Pagar la deuda y la pensión alimenticia. Sin embargo, se desconocía el paradero de Michael. No sabemos dónde está Michael. ¿Cómo podemos reclamar algo? Entonces Elizabeth sugirió que Michael tenía el auto registrado a tu nombre, ya que eres el propietario legal. ¿Por qué no recuperarlo? Primero, ¿podemos hacer eso? Cuando expresé mis dudas, reveló algo sorprendente. De hecho, descubrí dónde trabaja Michael. Parecía que Michael estaba trabajando en una empresa en el mismo edificio que Elizabeth. Elizabeth trabajaba principalmente de forma remota, pero dijo que lo veía en ocasiones. Cuando fui a la oficina, si ese fuera el caso, entonces deberíamos ir con Michael ahora mismo. Estaba listo para enfrentarlo. Inmediato. Si lo dejamos solo, podría desaparecer en algún lugar. Sin embargo, Elizabeth me detuvo. Es imprudente ir sin un plan. Tengo una buena idea. No solo yo sino Bella y yo planeamos correctamente. Elizabeth y Bella intercambiaron miradas. No tenía idea de lo que estaban planeando mientras yo miraba fijamente. Bella sonrió ampliamente y dijo, «Noté. Lo tenemos todo cubierto». ¿Qué estaban tramando? Incluso cuando lo intenté, para descubrir que no me lo dijeron. Sin embargo, un mes después descubrí lo que Elizabeth y Bella habían hecho mientras estaban en la casa de Elizabeth. Entró una llamada. Mirando el identificador de llamadas, era Michael. Ignoré la llamada una vez, pero él siguió llamando persistentemente.
Uno se preguntaba. ¿Qué quería? Respondí vacilante y Michael gritó de pánico, ayúdame, ¿de qué estás hablando? Solo ven rápido. La policía me arrestará si sigue así. Michael luego me dijo su ubicación actual antes de colgar a Elizabeth y Bella, quienes había escuchado la conversación finalmente reveló su plan. En realidad habíamos presentado un informe de robado y fue idea de Bella. ¿No es tan genial? Bella se sonrojó tímidamente. Le agradecí a Elizabeth y Bella y me dirigí a la ubicación de Michael. Era un parque relativamente cerca de nuestra casa. Michael estaba rodeado por agentes de policía, probablemente lo están interrogando. Fuimos a donde estaba Michael, explicamos la situación a los oficiales. Los convencimos de que se fueran, después Michael nos llevó al auto y comenzó a hablar dentro. Una mujer de aspecto fuerte se sentó en el asiento del pasajero. Mirándonos, hombre, me alegro de que hayas venido, pero, ¿por qué vino la policía a verme? Michael parecía no tener ni idea, haciéndome suspirar porque presenté un vehículo robado. Que el auto es mío después de todo, ya estamos divorciados, ahora Michael esencialmente está conduciendo. En un auto que pertenece a otra persona, es natural que se haya presentado un informe de robo, probablemente nunca imaginó tal escenario. Bella luego confrontó a Michael, aumentando la presión, ¿por qué nos dejaste, papá? ¿Por qué nos dejaste con esa deuda? ¿Por qué? ¿Por qué? Michael suspiró con cansancio pero no dijo nada y planeaba permanecer en silencio. Si es así, puedo hacer que te arresten. Sabes que has cometido un delito al usar mi nombre sin permiso. En ese momento, Michael comenzó a abrirse poco a poco. El nombre de la mujer es Linda Carter. Michael comenzado a trabajar en una nueva empresa donde Linda había sido contratada recientemente, se conocieron en una fiesta de bienvenida y posteriormente entablaron una relación hace aproximadamente 3 meses. Linda quedó embarazada de su hijo, de hecho, el vientre de Linda estaba notablemente redondeado, por lo que nos abandonó. Por abandonar es una palabra muy dura, pero es que nos dejaste de repente. Elizabeth intervino en la conversación, lo que hizo que Michael pareciera desconcertado al ver cómo se desarrollaba. Elizabeth empujó hacia adelante y luego Elizabeth comenzó a sermonear a Michael sobre sus acciones pasadas, cargándome con su deuda, su actitud hacia su familia. Dejando trabajos con frecuencia y su temperamento rápido, no estaba claro. Michael se sentía arrepentido o no mientras mantenía la cabeza gacha en silencio. Linda parecía irritada por el silencio de Michael. También le pregunté sobre el motivo de la deuda, pero él no dijo nada. Estaba impaciente con el silencio. Linda soltó una verdad impactante. Él pidió préstamos a tu nombre para comprarme un montón de productos de... Fue realmente el mejor. El resultado de que Michael comprara cosas para Linda fue una deuda de $600,000, que podría haber comprado. Por lo que parece, él debe haber comprado varios artículos por valor de millones de yenes cada uno. Era completamente ridículo. Sin embargo, lo que me llamó la atención fue que Linda reveló el motivo. La deuda, si ella estaba involucrada con Michael divulgando que esto la pondría en desventaja. Mientras reflexionaba sobre esto, Bella le hice una pregunta a Linda. Oye, tu barriga es bastante grande. ¿Es un bebé? ¿Cuándo nacerá? En unos 3 meses más. Supongo que nacerá en 3 meses, pero eso no cuadra. Si quedó embarazada hace 3 meses, todavía. Un largo camino por recorrer. Hasta el nacimiento. Elizabeth parecía haber pensado lo mismo, presionando a Linda aún más. Es que ese niño realmente Michaels no puede tener razón. Es imposible que el bebé nazca en 3 meses. ¿De quién es el hijo? Elizabeth fue directa al grano. Para mi sorpresa, Linda parecía dispuesta a contarlo todo. Sí, no es hijo de Michael. Pensé en ocultarlo, pero parecía más problema de lo que valía, así que lo dejé salir. Tú también revelaste el problema de la deuda. Sí. Supongo que Michael ya no me sirves. Dijo con una risa vulgar. Estar en esta situación infernal me hizo sentir mal. Michael miró a Linda. Incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. ¿Qué quieres decir con eso? Justo lo que dije. Mientras Michael y Linda comenzaron a discutir el ya terrible. La atmósfera empeoró aún más, pero Elizabeth rompió la tensión.
Llamaremos a la policía ahora. Porque ambos no parecen escuchar y parecen olvidar que usar el de Emily para préstamos es un delito. Además, después de todo, conducir un automóvil sin permiso Emily y Michael son extraños ahora. Con eso Elizabeth me ordenó que llamara a la policía a pesar de los frenéticos intentos de Michael y Linda de detenerme. Continué con la llamada. Pronto aparecieron las luces intermitentes de un auto de policía. El momento de finalmente responsabilizarlos por las deudas y el auto. Todo necesitaba arreglarse. Sentí una sensación de alivio después de estos eventos. Michael y Linda enfrentaron repercusiones legales, no terminaron en prisión, pero se les ordenó pagarme una compensación por daños, cubrir la deuda y proporcionar manutención infantil a pesar de sus súplicas. A través de abogados. Obtener una reducción. El fallo final no fue a su favor, especialmente porque Bella había grabado su conversación en el auto, lo que sirvió como evidencia. Me pregunté por qué Bella los había grabado. Al preguntar, mencionó que tuvo la idea de un drama que estaba viendo con Elizabeth, donde se grabó una conversación en secreto. No pude admirar el pensamiento inteligente de Bella y al mismo tiempo me preguntaba qué tipo de dramas le estaba mostrando Elizabeth. Ahora que Bella y yo nos quedábamos con Elizabeth, nuestras casas no estaban muy separadas, por lo que la educación de Bella no se vio afectada. El auto fue devuelto y Michael estaba lidiando con la deuda. Sí. 2.